Pablo. Buen descanso. Gracias. Bueno, bienvenidos a QR. Estamos en vivo por Bravo TV hasta las 12 de la noche, programa de viernes. Como les decíamos recién, tenemos mesa de periodistas acreditados a Casa Rosada. Fabián Waldman y Pedro Lacour, Fabián de La Patriada y Pedro de Diario AR. Y nos van a contar un poco los entretelones de qué significa ser en estos tiempos acreditados a Casa Rosada. Créanme que va a ser una charla muy interesante, porque además es gente que le pasan cosas, más allá de que nosotros los vemos muy firmes, dándole pelea con repreguntas a funcionarios y funcionarias. Vamos a tener hoy también el consultorio de Hernán Lecher, que a diferencia de muchos otros viernes, hoy está con nosotros y va a recoger todas las intrigas, las dudas y las preguntas que nos han quedado del plan Colchón, del plan Toto Canuto, del plan Canuto y de las distintas maneras que se lo ha llamado por estas horas. Lo vamos a conversar con Hernán. Vamos a Batalla Cultural, directo a meternos en qué han hecho de Paca Paca o qué harán de Paca Paca. Vi algunos cortos, algunos suerte de avances. Y la verdad es que iría en coincidencia con el presidente de la Nación en uniforme de granadero, después de que lo han declarado granadero honorífico. Más o menos va por ahí la cosa, e insistimos, es parte de la batalla cultural. A esta altura todavía me estoy preguntando qué es lo que significa concretamente neutralidad ideológica, que ese parece ser como el concepto a través del cual o a partir del cual, bueno, las cosas toman otro carácter en la Argentina en este tiempo. Y por otra parte, tenemos una muy buena noticia. Hemos decidido en QR crear un segmento, no voy a decir el nombre porque no quiero que aparezca más temprano en otros canales, pero estamos pensando un segmento para las buenas noticias que encontremos en el día, en la semana o eventualmente quincena o mes, que las hay y nos parece que es un buen lugar para reencontrarnos con nosotros mismos y las peleas que damos mancomunadamente, de manera comunitaria, de manera colectiva. Y tiene que ver con el Fondo de Integración Sociourbano. ¿Se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? Esta semana vino Fernanda Miño, y son los fondos que, por ejemplo, de aquel aporte solidario a las grandes fortunas se tenían que dedicar para la urbanización de barrios populares. Y hace muy poco tiempo el gobierno, por decreto, liquidó ese fondo y además le dio libre disponibilidad, es decir, que podían hacer lo que quieran con ese dinero, que es dinero de nosotros y nosotras, es decir, la nuestra, que habíamos decidido a través del Congreso que se iba a usar para urbanizar barrios populares. Bueno, hoy hubo una muy buena noticia porque un juzgado dijo, che, eso no se puede tocar. No solamente no se puede tocar, sino que además hay que destinarlo y prontamente a la urbanización de barrios populares. Y si no se hace, el funcionario responsable va a tener que pagar 200.000 pesos por día de multa. Es muy interesante y vamos a conversar con protagonistas sobre eso. Así que tendremos un QR de viernes con el equipo, con Mariano Hamilton, con Hernán Lecher y desde ya ustedes del otro lado compartiendo este rato muy importante, el cierre del día, el cierre de la semana. Gracias por estar ahí. Las voces del día. La preocupación central es por la salud de Pablo, ¿no? Por otro lado, la rabia que te da la impunidad con que están laburando estos tipos, ¿no? Porque puede ocurrir un nuevo Pablo en cualquier momento. Artículo 2. Se declara persona no grata en el ámbito de la ciudad de San Carlos de Bariloche al señor Javier Milei, presidente de la Nación Argentina. El impulso que hace el Instituto Nacional de Teatro a los nuevos creadores en las distintas regiones del país. Lo que se asegura es el acceso democrático. Al pasar a ser parte de una oficina dentro de una Secretaría de Cultura que tiene un sesgo ideológico, el sesgo del gobierno, lo que hace es romper absolutamente la razón por la que fueron creados estos organismos. Unidad de los trabajadores, la que no le gusta, se jode. Preocupados desde muy temprano por esta resolución que realmente es restrictiva contra el trabajo de los periodistas acreditados en Casa Rosada. La actividad periodística nunca tuvo en la Argentina las regulaciones que tiene esta resolución. Realmente es algo totalitario. Tienes que sentir que hay una estabilidad económica en tus ingresos y demás, para decir, bueno, ahora sí, uso mi ahorro para refaccionar mi casa. Si eso no suceda y que vos tengas miedo de que dentro de 6 meses vas a tener que usar tu ahorro para comer, no lo vas a usar, por más que esté blanqueado. Se chuparon los 18.600 millones de dólares del superávit comercial, se chuparon los 23.000 millones de dólares del blanqueo, se chupan los
12.000 millones de dólares del fondo que ya puso y ahora van por esto. Segunda reflexión, se toparon con los estándares internacionales de la normativa de lavado. Nos hemos dado cuenta que en realidad estábamos en un sistema soviético ya, así que es un cambio, creo que refundacional para el bien de todos los argentinos. Estamos en Lomas del Mirador, una carnicería que justamente te da la posibilidad, hoy con el precio de la carne obviamente, de poder comprar en cuotas. Remonetizar la economía porque secaron la plaza, porque hicieron el ajuste, porque tienen pisados los salarios y el consumo más cotidiano de la gente de a pie está totalmente para atrás, ¿no? Que no puede vivir una persona con 300.000 pesos por mes, eso es una vergüenza y él dice que la fuerza del cielo, que la fuerza del cielo le caiga y sea justo. Bueno, muy bien. Ahora sí, muy buenas noches, Mariano Hamilton. Hola, Hernán Lecher, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, muy buenas bien. noches, Pablo Caruso. Queremos mandarle un gran saludo a Fer Morón, que es nuestro editor. Es la persona que sufre básicamente cuando el conductor de este programa o alguno de sus integrantes, muy cerquita del inicio del programa, dice, che, esto está muy bueno para pasarlo. Y ahí va corriendo Fer Morón, así que le mandamos un gran abrazo en el día de su cumpleaños, que lo termine muy bien, lleno de cariño, que imaginamos se merece, ¿no? Fer Morón es un seudónimo en realidad. Fer Morón, sí, claro, está muy bien. Bueno, ¿no? Le mandamos un abrazo grande de todo el equipo, en serio, y gracias por estar ahí hombro con hombro, espalda con nuestros caprichos. Mariano Hamilton buscó a través de la inteligencia artificial el concepto neutralidad ideológica. ¿Y qué encontraste, sería curioso? No hay una visión general creada por inteligencia artificial disponible para esta búsqueda. O sea, no existe. Pasó inteligencia artificial y dijo, no me pidan tanto. Te juro. No tengo ni idea de qué se trata eso. Es demasiado. Es un montón. Muy bueno. ¿Hoy tenemos Pequeño Milei Ilustrado? Por supuesto, muy siempre. Bien. Espectacular. Siempre. Todos los viernes en este canal a la misma hora. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir a pantalla con Hernán Lecher, con esta portada. Miren ustedes. No alcanza fantasmas. Luis Caputo y su cruzada en busca de dólares. Muy bueno. Gracias, Mache querido. Cuando cumplas años merecerás lo mismo que Fer Morón. Bueno, y de alguna manera vamos a tratar en viernes por la noche, cerrando la semana con Hernán, de recoger las inquietudes, de subrayar lo más importante, lo más determinante para entender esto del plan colchón o efectivamente la aspiradora de dólares, Hernán. Exacto, me gusta la aspiradora. ¿Por qué? Y lo veo a Caputo como tratando de chupar los dólares. ¿Dónde están? Debajo del colchón, ahí, dale. Claro, por eso es una y va aspiradora. hacia ahí. Muy bien, extraordinario. Claro, exactamente. No hasta el fondo, que es que no quede un dólar ahí abajo. Está muy bien luqueado. Que aparezca. Está muy bien luqueado Caputo. Está protagonista de peli, ¿eh? Está sí. Protagonista de Hollywood. Bueno, con este tema central, Mache dice, estamos discutiendo dólares, pero yo escuché la conferencia de prensa de Caputo y dijo que no era para dólares. No. Esta es quizás la primera conclusión que deberíamos sacar. De hecho, dijo, lo único que nos importa es la libertad de la gente. Queremos claro, dijo la libertad de la gente y después remonetizar la economía. Sin ninguna de las dos cosas tiene que ver con el problema principal. Yo te diría que esas dos cuestiones que acabamos de mencionar en realidad ocultan o pretenden ocultar la verdadera razón por la que hacen esto, que es que efectivamente, recién lo escuchábamos a Feletti, después de que te usaste los dólares de la gente del blanqueo, que el Fondo Monetario te dio 12.000 millones que tenés ahí, hoy recibiste dólares de organismos internacionales. Sin embargo, todos seguimos discutiendo si esos dólares son suficientes o no son suficientes. De allí la medida. El gobierno también, evidentemente. El gobierno también. 3 veces se lo preguntaron a Caputo respecto a esta cuestión. Dijo, no, en realidad cualquiera, no sabemos. Dijo, no, cualquiera. No, es otra cosa. Nosotros queremos la libertad de la gente. Y bla, bla, bla. Bueno, la realidad... Que parece que era lo mismo que quería Domingo Cavallo en 1992 y lo mismo que quería Martínez de Oz algunos años antes también. Sí, que hicieron ahí una publicidad, sacalos de abajo del colchón, del 92 creo que era. Bueno, pero te traje algunas cuestiones que fueron o son materia de debate a estas horas respecto de estos anuncios. Bien, está claro... Caputo que dice, bueno, nosotros queremos remonetizar la economía, pero la gente no tiene pesos justo, tiene dólares, así que bueno, es con remonetización con dólares. Esta es un poco la explicación. Así
justifica que en realidad no es que quiere los dólares por una cuestión cambiaria, sino que básicamente los quiere para que la economía pueda Pero para crecer. acceder a esos pesos la gente va a tener que vender esos dólares que tenía eventualmente. Definitivamente, las monetizaciones de dólares o a través de los dólares que vos tenés en tu casa, que no son, no vayamos a discutirlos de Caputo, pero bueno, ahora vamos a caer en eso por el incómodo. A ver. ¿Qué te traje acá? Dale, Hernán, es re complicada esta a propósito. Viernes, Hernán. Sí, a propósito. Esto es un cuadro 2.4. ¿Vas a hacer leer todo Te esto? lo traje a propósito. No, sencillito. Esto es para que el que nos ve del otro lado no crea que son inventos míos. Bien. A ver, hay un informe que publica el INDEC, que es este, que dice posición de inversión internacional y que da cuenta de una estimación de cuántos dólares podría haber en la economía argentina debajo del colchón. Dice monedas y depósitos, es decir, dólares que vos tenés, estamos hablando de 255.000 millones de dólares, una partecita muy chiquitita. Está en la categoría monedas y depósitos. Claro, que es en realidad, esta es la posición inversión extranjera, es todo de internacional, que son todos los dólares que tienen los argentinos afuera. Dicho de manera sencilla, estamos hablando de arriba de 450.000 millones, pero prácticamente la mitad lo tenés en monedas y depósitos. Si le saco depósitos, debe tener 30.000 en depósitos, no sé si llega, ni siquiera, no, mucho menos. Estás hablando de que tenés 250.000 o aparentemente tenés 250.000. Fuera del sistema. Fuera del sistema en tu casa. ¿Quién los tiene? Es la pregunta. ¿Quién los tiene? Porque en realidad, vale la aclaración, es muy sintética, pero vale la aclaración. ¿Cómo hace el INDEC para saber esto? Cuenta cuántos billetes en forma de dólares tuvo que importar. Ojo, es decir, empieza a hacer el cálculo y dice, nosotros no imprimimos dólares, no, hay que comprarlos. ¿Cuántos trajimos acá? ¿Cuántos dólares importamos? Y hace una especie de ecuación, dice, estos están acá, estos están acá, estos están acá, me sobran estos. Pues entonces, ¿quién lo tiene? Bien, pues entonces, ¿quién lo tiene? Lo pone acá. Esa es la forma de cálculo. Puede tener algunos errores, lo que sea, pero de hecho podés haberlo sacado, pueden estar en alguna otra forma, pero hay un pueden estar afuera de la aproximado frontera. legitimado, digamos. Pero es una aproximación que uno podría imaginar. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién los tiene? Porque eso te permite indagar de si los va a poner o no los va a poner. Hay muchas discusiones a esta altura del partido. Yo no creo que sea exitoso. Tuviste un blanqueo para esos dólares hace muy poquitito y era gratuito prácticamente, con lo cual la verdad que me llamaría la atención que esta plata de repente aparezca. Ayer Carlos Heller decía eso en su columna aquí en QR, decía, si tuviste un blanqueo que sale por ley, es decir, con consenso político, que nadie va a volver a tocar, que nadie va a revisar y que prácticamente te salía gratis, y no la pusiste en ese momento, ¿por qué lo harías ahora? ¿Por qué lo harías ahora con muchas menos condiciones? En todo caso, cuando se vote la ley, que modifique la ley financiera, bueno, ahí podrías pensarlo. Ahora, ojo, porque esa ley tiene parámetros muy altos. Esto es una cosa que se dijo bastante poco, lástima que no lo traje. Pero esa ley establece incumplimientos de grandes contribuyentes. Es decir, yo para terminar preso por no pagar contribuciones patronales tengo que choreármela durante un año y ser una empresa grande. ¿Qué quiere decir eso? Que esa modificación de la ley básicamente no beneficia a los chiquititos que tienen guita abajo del colchón. Bien, no beneficia eso, ojo. Todavía no se sabe de todas maneras de qué estamos hablando. No, pero te lo anticipo. Y acá hay otra bien rara a propósito también. Pero esto, ¿sabés para qué es? Perdón que lo diga así, pero es para la gilada que nunca liquidó el impuesto a la ganancia. Bueno, de acá de un gil que sí liquidó el impuesto a la ganancia. Les traje el formulario, por Dios. Ingresos y gastos, justificación patrimonial. ¿Qué es esto? ¿Este es el formulario de declaración de ganancias? De declaración de ganancias, cuando se hacía, ahora se hace en internet, pero el esquema es el mismo. ¿Qué te muestra? Acá te muestra ganancias de cada una de las categorías, primera, segunda, tercera, cuarta. Yo pongo ahí el flujo. Esto es lo que va a seguir estando, es lo que va a seguir haciendo la AFIP. Y acá hay dos cosas muy interesantes. Acá abajo te dice, bueno, ¿y en qué la gastaste? ¿En qué la gastaste? No, la gasté comprándome cosas. La que te ingresó, ¿en qué le gastaste? Claro, yo facturé en el año, supongamos, por mes, un palo, 12 palos al año, fantástico. ¿En qué la gastaste? A fin de año yo tengo que hacer una declaración patrimonial. No es bienes personales esto es ganancias. Y tengo que hacer una declaración de gastos. Mis ingresos fueron 12 palos.
Bueno, y no, me gasté 12 palos en vivir. Ah, me parece razonable. Sí, Me parece está bien. No, gané, mi flujo fue 100 millones de pesos. ¿Y en qué lo gastaste? No, me compré un auto y... Ah, bueno. Está Es bien. razonable. ¿Se entiende? Sí. Esto es lo que se elimina. En la propuesta que hace el gobierno desde el 1 de junio que vos podés elegir, ¿cómo es? Elimino esto, no hago más esta declaración jurada, me la va a hacer la FIP solo esta parte. Me va a decir, mirá, según los registros, la facturación total fueron 12 millones de pesos. Sí. Vos tenés que, y los gastos, tenés que pagar esto. Aceptás, sí, enter. Y si hago eso, no me exige estas dos cuestiones. Que acá podría decir, gané 12 palos al año, pero gasté por 100. Claro. Nadie te va a decir, bueno, no importa. ¿Cómo Está hago bien, para claro. saber si está bien? Y Bien. no me dan los números. Bien. ¿Se entiende Sí. por qué esto es así? Bien, pasemos. Esto es lo que se habla de no va a haber control. Y vamos a algunas cuestiones. Gran Acá colega Rosalía Constantino. La Colo hizo esto. Le pregunté al blog de Contador y a Arca Informa, ¿qué pasa si, por ejemplo, un monotributista categoría A que factura 650.000 pesos por mes, nada, poquitito, le transfieren todos los meses 10 millones de pesos? ¿Qué le está preguntando? Le está diciendo, che, este tipo tiene un ingreso negro Sí. que le pagan 10 palos todos los meses. Sí. ¿Qué pasa? Lo vas a ir a inspeccionar, dice acá. Es decir, págame una vez, pero tiene ingresos. En estos casos, Arca va a exigir su recategorización. Le va a decir, che, maestro, vos tenés ingresos por 10 palos todos los meses. No está bien la categoría en la que te pusiste. La respuesta fue no. De forma automática, no. Sí. Solo se detectará el incumplimiento si la categoría del monotributo por una inspección puntual, así se dice, Si Arca... del Arca. Nunca el Arca hizo una inspección sobre un monotributista. Bien, con lo Sí. cual, andá y hacelo. Ahora, acá yo me detengo un segundo porque es muy importante esto. Voy a decir, che, Hernán, te está poniendo la gorra con los monotributistas. No, no, no. Lo que pensaba yo- Mariano Hamilton, no llegó a decírtelo, pero te lo estaba por decir. No, el margen acá es de 50 millones mensuales. Es un montón de plata. Pero además, yo voy a una cosa más grave. En realidad, esto es una invitación a que vos no declares. Eso es lo llamativo. Es una invitación. Si yo veo esto y digo, me paro un segundo y digo, ¿para qué carajo me voy a anotar? Sí. ¿Para qué voy a recategorizarme? ¿Para qué voy a pagar IVA? Es decir, todas esas preguntas son válidas. Y no tienen respuesta, o la respuesta es evadí. Después Fin. volvamos acá porque quiero hacerte una pregunta sobre las preocupaciones que tienen que ver con dinero mal habido, digamos, ¿no? Pero ahora vamos de vuelta a eso. Seguimos, fíjate, otras de las consultas. Bueno, acá Juan Manuel Telechea pone, recorta algo que salió en las redes, Daniel Parisini. No es Parisini, ¿Quién es? No es llegó, el está borroso. secretario de Política Económica, creo. En uno de los programas que están haciendo en En Caracol. uno de estos sí. programas, qué sé yo, que hacen las tres Sí. files o algo así se llama. Si yo gano un palo, dijo, pero gasto 5. Fue Juan Paso en realidad en este programa, el titular, del FIP, Arca. de Arca. Si yo gano un palo, 1 millón de pesos, pero gasto 5, no pasa nada. ¿Sí? La medida, básicamente, es para hacer la vista gorda con la evasión. Da la impresión, y sí, maestro. Es lo que veíamos recién. Yo puedo en Pero el el gobierno monotributista lo o en confiesa ganancias. eso, Hernán. El gobierno confiesa abiertamente, dice, nosotros queremos que se sientan libres y el que va de impuestos es un héroe. No sé cuál es la duda, o sea, nos seguimos sorprendiendo de algo que el gobierno viene confesando hace rato. Sí, ¿viste Castillo que lo metieron sopre? El de la salada. Sí. Sí. Si modifican la ley financiera, probablemente no le corresponda ¿Cómo? nada. Bueno, eso. O sea, el problema es el timing de Castillo. Sí, lo agarraron 10 minutos antes. Como el de Cuader. Tenía que haber esperado unos meses y listo, no pasaba nada. Cuader también. Sencillo. De eso estamos hablando, porque esa ley afecta a ese tipo de evasión. No sé cuál es el cálculo que Pero han esa hecho era de mi la pregunta evasión. anterior. Ese tipo de evasión, producto de actividades ilícitas de todo tipo, de las más bravas hasta las más, no sé, si vos querés, hasta de supervivencia económica de algún grupo en particular. ¿Encuentran una manera de blanquear esa plata? ¿De Bueno, formalizar en esa esto plata? acá hay como dos cuestiones. La ley penal tributaria Sí. pone topes muy altos. Por eso hago esta aclaración. ¿Pero la van a modificar? Por eso hago esa aclaración. Ahora, lo que estamos viendo hasta ahora es que no va a haber cruce de información. Entonces, Castillo no le sirve lo que pasó hasta ahora. Sí. De los 50 palos probablemente no Claro. le sirva. Pero sí le sirve la modificación de la ley penal tributaria. ¿Se Entiendo, entiende? sí. Está pensada para los O grandes sea, aquellos. son las dos cosas, es desincentivar la recaudación o Y evasión lisa y llana. la evasión y eventualmente después el riesgo de que se blanquee guita de delitos complejos. Sí, monotributistas pueden usar los dólares del colchón
sin que el ARCA los investigue? No, pero sí, en realidad, ¿por qué? Sí, los pueden usar, doy la respuesta, lo pueden usar. Lo que pasa es que se tienen que adherir al régimen simplificado nuevo de ganancias. Ellos no están inscritos, el monotributista no está inscrito de manera directa en ganancias, está inscrito en el monotributo que tiene ganancias, así que tiene que como que cambiar de régimen, pero anotarse en autónomos, pero claro que lo puedes. Bien. Sí. Y vamos a la última, si no me equivoco, Dale. un par de cuestiones más. Fíjate, recién lo veíamos a Cristian Buteler en alguna de las declaraciones. Hoy alguien con bastante tino me dijo, primero que los funcionarios traigan la que tienen afuera declarada y en blanco como marca la ley, y después vemos si ponemos la nuestra. Acá da en una cuestión muy importante, Pablo, que tiene, porque esto que además lo corrieron el otro día, uno de los periodistas lo corrió a Jonathan Eguer, que yo... Con dos aspectos. Un primer aspecto es, si vos tenés la plata blanca o como sea, en cualquier tipo de bien afuera, la verdad que para los efectos de remonetizar la economía, bien vendría que lo traigan. ¿Se entiende? O sea, Fin. más allá de que no sea fuera del sistema, abajo del colchón, como explicaba Caputo, si la tiene afuera, la verdad que le haría un gran favor a la patria que la traiga. Para la remonetización de la economía, que dijo Caputo que era el eje central, sí. Ahora, además, Caputo confundió una cosa, porque cuando lo corren, él dice, no, porque los dólares del colchón, los míos son todos declarados. Bueno, quiero avisarle que en la declaración jurada que acabamos de mostrar, dice que yo puedo declarar, y de hecho lo puedo hacer en bienes personales, y chequeé la información de varios de los funcionarios, yo puedo declarar moneda en efectivo en dólares. De hecho, Petové declaró a fines del 23, que es la última declaración jurada, $5.000, Guberman, que es de Hacienda, casi 50.000. El propio Caputo al inicio del 23, 31.200, y quién no, porque no pero presentó la para declaración eso jurada. quiere decir que es que está formalizado o no. No, que el hecho de que vos tengas dólares bajo del colchón pueden ser blancos o pueden ser negros. Bien. Y de hecho él en su declaración jurada los tiene ahí. Bien. Probablemente en blanco, porque los tiene en la declaración jurada, pero de hecho los tiene ahí. Liquidalo, maestro, sacalo. Pero claro, yo tengo... Ponelos en el banco, tengo la si los certeza, tenés vamos a abajo del hablar colchón. con Pedro y con Fabián, pero tengo la certeza de que el ministro Caputo aprovecha eventualmente alguna duda que puede haber tenido Jonathan para escaparse por ahí y no terminar diciendo eso, que si tanta confianza quiere generar, lo mejor que podría hacer es, ministro de Economía, toda la que tengo afuera la traigo. Igual él dijo, pará, igual nosotros somos todos libres, queremos libertad, que cada uno haga lo que quiera. Ahí empiezan a complicarse un poco las cosas. Sí, la verdad que si él es el ministro de Economía y cree en sus políticas, no estaría tal vez mal que del ejemplo, ¿no? No, podría ser. Bueno, vimos ayer esa solicitada de 1992, mayo de 1992, que decía, duerma tranquilo, agárrele al colchón, formalícela, póngala en el banco. Pero también Domingo Felipe Cavallo, exministro de Economía, en un momento, que ahora le vamos a preguntar a Hernán, porque se suponía que todo marchaba más, la convertibilidad duró muchos años, pero sin embargo también estaban rascando el fondo de la olla y pidiendo que saquen la plata de abajo del colchón. Miren. Pero vuelvo a reiterar algo que es muy importante. Supimos inspirar confianza y conseguimos crédito. Primero renació la confianza en nosotros mismos. Cuando cada argentino que tenía dólares en el colchón o en una caja de seguridad decidió depositar ese dinero en un banco de aquí o lo utilizó para llevar a cabo directamente una inversión, demostró confianza en Argentina. Lo mismo ocurrió con los ahorristas del exterior o con sus administradores, sean bancos o fondos de pensión. Cuando compraron acciones de empresas argentinas o compraron bonos argentinos o hicieran préstamos a bancos o empresas argentinas, o vinieron directamente a construir fábricas o a abrir negocios en el país. La contrapartida de todos estos actos de confianza fue el crédito de que gozamos todos. Cada familia que pudo reequipar su hogar, cada empresa que pudo invertir y aumentar su actividad, el gobierno nacional que pudo reconocer y pagar viejas deudas con los jubilados, con las provincias, con los proveedores y contratistas. Todo ello fue posible porque inspiramos confianza. Insisto, Hernán, quiero que nos explique, enseguida se suma Matías Batista, experto en finanzas, ya les diría gran amigo del programa desde Rosario, pero ¿por qué en aquel momento, si la convertibilidad duró tanto tiempo, también había una necesidad de apelar a los dólares del colchón? Lo de Cavallo es fantástico, porque hoy dice otra cosa. Hoy dice otra cosa, que de hecho la citamos varias veces acá,
¿Qué dice? Le saca tarjeta amarilla al gobierno en una cosa que se llama cuenta corriente, que es que básicamente lo que está diciendo hoy Cavallo es que después siempre, tarde o temprano, con este nivel de apreciación te faltan los dólares. Bueno, ¿qué pasó en los 90? Es eso. En los 90 arrancaste con el mismo proceso. De hecho, si vos te fijás, dice al pasar, dice, esos dólares que pusieron es muy interesante esto, lo que pusieron en el sistema, permitieron créditos que vos te compraras el lavarropas. ¿Qué es eso? Es algo que hoy el gobierno hace con los dólares del blanqueo y que probablemente quiera hacer con los dólares de abajo del colchón. Yo los pongo en el sistema, sí. Entonces el banco los presta y cuando los presta, porque alguien lo demanda, le evita que se los demanden al Banco Central. ¿Se entiende? Y descomprime la cuestión de tipo cambiaria. El problema de todo esto es que si la cuenta corriente... No se lo demanda al Banco Central, entonces no hay presión y por eso no sube el tipo de cambio. Ok, claro. Te voy siguiendo. Sí, o sostiene el tipo de cambio en el lugar. No repito para aclarar, te repito para entender. El problema es que si vos seguís en la tesitura que pasaba en los 90 y que pasó ahora y que ahora Cavallo advierte, pero que en el momento no, sí. Es, si yo me entran 100, pero todos los meses me gasto 120, la cosa no cierra. Sí, puedo inyectar dólares, pongo 20 de la gente. Es decir, que no se los piden al Banco Central porque son de crédito, fantástico. Después se lo pido al Fondo Monetario, después lo pido con un repo. Bueno, mientras eso funcione, funciona la convertibilidad. Asiente con la cabeza desde Rosario y a través de las redes Matías Batista. Hola Matías, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches para ustedes, para toda la audiencia. Totalmente de acuerdo con lo que dice Hernán. Claramente podríamos sintetizarlo, Hernán, en que este modelo de dólar barato y tipo de cambio apreciado consume mucho más dólares de los que genera. En definitiva, es esa la dinámica económica que está sujeta a la Argentina y por eso este manotazo agudo del gobierno, que hace 2 semanas era aparentemente un gran plan que el gobierno estaba ideando y estaba trabajando para que la gente, para incentivar a la gente a que saque los dólares del colchón, y que después se fue licuando y nos terminamos enterando ayer que en definitiva era un corrimiento de algunos umbrales vinculados a transacciones económicas, a transferencias financieras y umbrales de contralor por parte de la AFIP. Ahí, Matías, ahora ahora te voy a preguntar para que subrayes si crees que el gobierno hace esto porque está desesperado por los dólares. Pero estás diciendo que en realidad o suponés que había otro tipo de anuncios, se imaginaban otra cosa y en algún momento terminaron en esto que es algo muy modesto en términos de lo que se había anunciado. Totalmente, retrocediendo en chancletas. ¿Por qué? Porque está clarísimo que el FMI levantó el teléfono y lo llamó al gobierno y le dijo, pará, pisá la pelota, hermano. ¿Por qué? Porque tenés la intervención del Grupo de Acción Financiera Internacional que te va a sacar tarjeta negra o tarjeta gris si no cumplís con los determinados estándares de normas internacionales de control del lavado de activos, de control del dinero ilícito. Entonces, es fundamental entender eso. De hecho, hoy Juli Kosak, que es la vocera del fondo, estuvo siguiendo la conferencia de prensa y estuvo advirtiendo que el gobierno está comprometido con la idea de controlar el lavado de activos, etcétera, etcétera. Me parece que el mensaje fue muy claro y que el gobierno tuvo que retroceder con la idea que dijo el lunes Milei. La entrevista del lunes de Milei con Antonio Laje fue, pero para guardarla en un recuadro. Realmente el nivel de desconocimiento del funcionamiento del mercado financiero de Milei en esa entrevista es llamativo. Cuando yo tengo matrícula de la CNB cuando él dice de alguna manera la economía no tiene nada que hacer con el narcotráfico. Disparate. Si el narcotráfico canaliza sus recursos para poder funcionar adentro del mercado financiero, sí, y tratando de lavar el dinero que se genera. Pero además, cualquiera que haya rendido el examen de la CNB sabe que el 90% del examen tiene que ver con la normativa de lavado de activos, la normativa del GAFI, la normativa de la Unidad de Investigación Financiera. Me llama la atención eso. Además, toda la mención que hace el gobierno en el día de ayer tiene que ver con la relajación de los controles de AFIP, pero nada dice, o lo dice que lo va a modificar después de la elección, de la modificación de las leyes importantes que obligan a todos los sujetos obligados, valga la redundancia, a cumplir con determinados niveles de información. Tenés que modificar la ley penal cambiaria, tenés que modificar la ley de procedimiento tributario, tenés que modificar el artículo 20 de los sujetos obligados, la ley 25246, que es
la ley que modificó el Código Penal, donde nos hace a todos responsables de las operaciones sospechosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que, yo digo, cuando vas a llevar adelante una nueva normativa, tenés que tener todo estudiado, todas las aristas estudiadas y avanzar en esa normativa. Me da la sensación de que ayer fue una especie de anuncio a los apurones porque habían generado una expectativa y no querían que eso se diluya. Fíjate que la patearon una semana, diciendo que bueno, que estaba la elección de Capital Federal. En realidad, ahí lo que faltaba es el detalle fino, y me parece que los responsables adentro del gobierno que tienen firma, le dijeron al gobierno, al ministro de Economía, no, esperá, pero vamos entonces, Matías, hacer las cosas bien. entiendo que coinciden Hernán y vos en que esto es una suerte de manotazo, desesperación del gobierno, que es decir, el gobierno confiesa en este anuncio de que sigue necesitando dólares. Y lo que acaba de anunciar, ¿le sirve o no le sirve? ¿Va a ser efectivo o no va a ser efectivo? No va a ser efectivo, ¿por qué? Porque toda la gente que se te acerque a plantearte esta cuestión, vos le vas a decir, che, mirá que si vos blanqueás esto, no estás exento de que AFIP no te pueda controlar, no te pueda pedir el pago de ganancias, no te pueda pedir el pago de bienes personales, no te pueda reportar un banco, porque el banco todavía está obligado a informar operaciones de determinado nivel de cantidad de salario mínimo vital y móvil, dependiendo qué tipo de operatoria era, que están en la zona de 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, dependiendo del tipo de operación. Entonces, todo este tipo de información, si bien AFIP relajó los controles, la Unidad de Investigación Financiera no relajó los controles y las leyes que recaen sobre los depósitos de determinada cantidad de dinero no cambiaron. Entonces, tené cuidado con lo que vas a hacer, yo le diría a un cliente, ¿por qué? Porque después podés quedar en el medio de un quilombo, porque no sabés cómo va a terminar siendo las modificaciones de las leyes, si el gobierno va a lograr avanzar en esto o no, si puede avanzar en algunas cosas o desde el punto de vista de la cuestión internacional se lo van a vetar. Hay muchas cosas que hay que analizar y me parece que está todo muy en el aire, ¿no? Bien. Muy improvisado. ¿Hernán? Sí, Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Hernán? Matías, vos sos conocedor sobre todo de la economía en general, pero además de la dinámica del sector agropecuario en particular. Los datos dan cuenta de que en esta etapa es el momento donde tenés mayor liquidación de cosecha, no hay, corregime vos, pero mayoritariamente retención de la cosecha. Sin embargo, el gobierno no acumula dólares. ¿Qué ves para adelante? ¿Qué ves en el aspecto cambiario hacia adelante? Yo comparto contigo que esto no le va a dar una bocanada de oxígeno en materia de dólares, con lo cual sigue como un gran signo de interrogación la cuestión cambiaria. ¿Qué ves para adelante? ¿Qué puede pasar? Bueno, en primer lugar es muy bueno el dato que acabas de aportar. Vos dijiste, el ritmo de liquidación del campo es normal, hasta incluso superior que el año pasado. Es tal cual. El campo viene liquidando a muy buen ritmo y el gobierno, yo digo, una heladería si no vende helados en verano, ¿cuándo va a vender helados? Bueno, acá estamos en el momento en donde el Banco Central tiene que comprar dólares y no está comprando dólares, y es lo que a todos nos preocupa. ¿Qué es lo que cree el gobierno que puede hacer? Trazar puentes sobre puentes mediante endeudamiento para llegar a algún momento en donde ingrese el capital internacional y le resuelva el quilombo que realmente tiene hoy el gobierno, que es cuenta corriente, como vos bien marcabas, deficitaria, y ya la balanza de bienes se le está dando vuelta y está ahí par y paso, está 200 millones de dólares contablemente positivo. Ahora vamos a ver cuando publiquen la semana que viene el balance cambiario, a ver si en lo que es el manejo del dinero está en negativa. Entonces, si no estás acumulando dólares, no estás generando dólares, vas a empezar a tener tensión, porque alguien va a tener que salir a poner los dólares o va a empezar a subir el precio del tipo de cambio en algún momento. Entonces, o alguien pone los dólares para que los importadores que vienen creciendo a una velocidad del 37% contra exportaciones que crecen al 2%, empiecen a llevarse los dólares cada vez más caros, o el gobierno sale a poner desde el Banco Central esos dólares. Lo que yo creo es que la dinámica se le empieza a complicar porque además el gobierno incentiva un proceso aperturista de importaciones para tratar de bajar al mínimo el nivel inflacionario, pero se está tirando un tiro en el pie en el mediano plazo, porque en el segundo semestre, donde vos no tenés la liquidación de dólares que tenés en el primer semestre y tenés
un nivel de compromisos con importaciones bien altos, vas a empezar a tener un déficit en la cuenta de bienes y ya van a empezar a encenderse todas las luces amarillas y algunas rojas y vas a empezar a tener problemas. Por lo tanto, yo creo que la tensión cambiaria puede ir creciendo de acá, desde agosto en adelante puede ir creciendo bastante fuerte, ¿no? Matías, tengo una última pregunta. A ver, yo te voy a ser franco. He visto una enorme cantidad de colegas interesados, no especialistas, pero interesados, y aún aquellos que son más duchos en el asunto, con muchas dudas sobre cómo se interpretaban estas medidas y demás. Pero si los especialistas están viendo esto que ven ustedes con Hernán, es decir, que es una medida un poco tira de los pelos, que no era lo que se quería, pero que denuncia de alguna manera que le están faltando dólares. El mercado, entre comillas, ¿no? Los agentes económicos, ¿están leyendo lo mismo? ¿Están leyendo? Es decir, ¿saben leer entre líneas? ¿Saben ver lo que Hernán y vos están viendo? ¿Por qué el gobierno se expone a eso? A confesar que efectivamente tiene mucha preocupación por el tema de los dólares. Porque eso me imagino que empieza a generar un poco más de demanda o alguna intriga. Lo que pasa, Pablo, es que el gobierno tiene como prioridad ganar la elección. Y para ganar la elección necesita mostrar que el ritmo inflacionario va a ir bajando. Y para que eso ocurra, se propuso como objetivo no monetizar la economía vía pesos, porque hay que explicarle a la gente que monetizar la economía vía pesos cuando una economía está creciendo es cumplirle a una demanda genuina de pesos que hay en la economía. Y el gobierno no quiere hacer eso porque entiende que si compra dólares en la zona de 1150, le pone un piso al dólar y va a emitir dinero y ese dinero va a presionar los bienes y no va a poder lograr mostrar el valor de inflación que quiere mostrar, porque es el único driver positivo que quiere mostrar de cara a las elecciones. Y el gobierno entiende que si no hay resultado electoral positivo, tiene vetada la posibilidad de colocar deuda a nivel internacional y puede entrar en una situación muy tensa desde el punto de vista de el roleo de deuda el año que viene y puede entrar en default la Argentina. Entonces lo que dice el gobierno, mi prioridad es la elección y pongo alineo todos los objetivos a ganar la elección. Después veremos. Entonces, como el gobierno tiene alineado todos los objetivos en ese sentido, más allá de que se da cuenta de que todos los agentes financieros y económicos le tienen picado el boleto, dice, bueno, de acá hasta agosto yo sé que hay un siga-siga con el carry trade, después veremos cómo administro la tensión que se puede generar en ese momento. Lo importante para mí es ganar la elección y después veo. Matías, gracias. A mí me da mucho placer cuando terminamos de charlar porque siempre termino entendiendo. Lo mismo me pasa con Hernán y te agradecemos la predisposición. Quiero decirte, nos cruzamos en la Feria del Libro con Matías ahora en la última edición y Matías me regaló su libro, Mentalidad para Invertir. Lo empecé a leer y me rompió la cabeza. Estoy en eso. Primero hay que tener algo para ahorrar, digamos, ¿no? Hay que ahorrar algo para poder invertir. Pero no importa, cuando ocurra, creo que ya sabes. Creo que ya sé. Pero te lo agradezco y me parece, lo recomiendo porque es un libro extraordinario y nos acerca a la gente más o menos común que no entiende mucho del asunto, nos muestra que no es algo solo para expertos. Así que gracias por eso. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, gran abrazo. Que estés bien. Bueno, ya vamos a seguir con este tema porque da la sensación, por lo que cuenta Hernán y cuenta Matías, que en el marco de lo político y la política económica recién está comenzando toda esta historia del plan Colchón. Les contamos que hoy teníamos una mesa muy especial. Estamos con colegas acreditados a Casa Rosada, me refiero a Pedro Lacur, me refiero a Fabián Waldman. Pedro, acreditado por el diario AR, y Fabián por La Patriada, están con nosotros. Muy buenas noches, gracias por estar. ¿Cómo andan? Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Nuevamente. Vernos las caras. Porque compartimos también radio con Fabián. Ahora vamos a los detalles, pero ¿nos pueden explicar qué es lo que cambió, qué es lo que decidió el gobierno para que entendamos qué es lo que decidió respecto del modo de trabajo o quiénes pueden estar acreditados a Casa Rosada y eventualmente ir al único lugar, hoy lo charlamos con Fabián, ir al único lugar hoy donde funcionarios y funcionarias del gobierno se le puede hacer una repregunta y de alguna manera que el periodismo profesional haga su trabajo. ¿Qué cambió o qué pretende cambiar el gobierno, Pedro? Sí. No, o sea, hoy nos desayunamos la noticia de que quieren achicar la cantidad, yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Achicar la cantidad de acreditados en Casa Rosada. Pasar a una sala de 25 periodistas, ¿no? Yo creo que ese es ¿Que hoy cuántos son? Y hoy acreditados son unos 70 y pico. Y en la más grande 36. Sí, claro, para las conferencias 36.
unos 70 y pico, que van, creo que según los cálculos, unos 50, ¿no? Que son activos. Y yo creo que ese es el corazón de la cuestión. Después está, que es también grave me parece a mí, las restricciones para circular, ¿no? Por la propia casa. Porque hoy, ¿cómo es el trabajo? Hoy se trabaja, o sea, uno está en la sala de periodistas, que está en el primer piso de la Casa Rosada, y uno puede circular por los pasillos y eventualmente sí hacer guardias en la puerta, por ejemplo, del Salón Martín Fierro, que es donde sabemos está Santiago Caputo y el despacho de Santiago Caputo, y hay un ida y vuelta de funcionarios. ¿Por qué es importante esa parte del trabajo? Y es importante porque uno en ese momento puede sacarle una declaración en off the record, en on the record, pero sobre todo en off the record, a figuras que posiblemente en otro contexto no hablan. Y me parece que eso es lo más grave de lo que quiere hacer el gobierno, y que un poco es también, y este desde mi punto de vista, un capítulo más de la provocación constante que ya es una bandera de Milei, ¿no? Yo me acordaba hoy, capaz que Fabián también se acuerda, en el verano hubo también una restricción para circular, que eso lo interpretamos más periodísticamente como una suerte de interna en su momento entre Karina Milei, quizá, Adorni y Santiago Caputo, ¿no? Porque no pudimos en un momento, por un par de semanas, permanecer en la puerta del Salón Martín Fierro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también... Puedo decir que estaban queriendo, o presumiblemente estaban queriendo ocultar una tensión. Sí, es por eso lo leímos en ese momento. Yo creo que se puede interpretar también como una forma de restringir la actividad periodística, y lo que siempre pasa con los políticos en general, digamos, que los políticos quieren no ser vistos y quieren que no los molesten. Claro. O sea, es lógico eso, ¿no? Fabián, ¿coincidís? Sí, en líneas generales coincido con lo que dijo Pedro. Me parece que lo fundamental es que los cronistas acreditados nos revelemos lo que efectivamente estamos para hacer, que es dar a conocer quiénes pasan por los despachos de Casa Rosada, cuáles son las personalidades, dirigentes que a diario concurren a Casa de Gobierno, y dar cuenta a la sociedad de lo que efectivamente allí ocurre, porque en definitiva este es un gobierno parecido a otros, pero bastante diferente, en el sentido de que no hay una agenda cotidiana de lo que hacen los funcionarios. En líneas generales hay un chat, lo hubo durante el gobierno de Alberto Fernández, no recuerdo sobre el del Mauricio Macri, pero en el cual a diario nos enviaban las actividades, agenda cotidiana de cada uno de los funcionarios. Duró 3 días eso. Es cierto, no unos meses. Nada. La actividad de Javier Milei es absolutamente desconocida para todos nosotros. Él dice diariamente que prefiere trabajar en Olivos por una cuestión de levantarse temprano, estar con sus perros, estar trabajando, aprovecha el día, sale a caminar, pasa sus horas allí, viene a Casa Rosada eventualmente cuando tiene que recibir un premio, cuando tiene una entrevista internacional, o cuando hay alguna reunión de gabinete, cuando va a escuchar a los granaderos. Cuando va a escuchar a los granaderos, que coincide. Eso no era Casa Rosada. No, eso era en el regimiento, lo vimos hoy a la tarde, creo que es el regimiento Patricio. Pues está Petri. Claro, está Petri. Pensé que era Casa Rosada. No es Casa Rosada. Pero también, eso vuelve más importante que ustedes puedan caminar por Casa Rosada para dar cuenta de la actividad. Justamente, entonces... no es una banda de rock que quizá quiere trabajar en la intimidad, ¿no? Estamos hablando del gobierno nacional. Claro, y entonces... En este contexto, condicionar el trabajo, más allá, como decía bien Pedro, de limitar prácticamente al 50% diario de la cantidad de cronistas que podemos estar allí en la Casa de Gobierno, además limitar en el desplazamiento. Hay una regla extraordinaria igual, que para mí es la mejor de todas. ¿Cuál? Hay varias, ¿no? Pero hay una que para mí es extraordinaria, que es no entender nada, que es el horario. Se tiene que trabajar de 6:30 a 21. No, de 8:30 a 21. Bueno, de 8:30 a 21. De 8:30 a 21, pero en realidad no es que tengamos que trabajar en ese horario. No, ya sé, podés estar en la Casa de Gobierno. No, pero la idea es que uno puede estar en el horario, en la Casa de Gobierno, todo el tiempo que quiera. En líneas generales... ¿Pero podés estar después de las 21? Hasta ahora podías estar hasta la hora que quisieras. En realidad lo que sucede es que la misma resolución dice que se puede adaptar a las cuestiones que efectivamente acontezcan. Pero si uno toma en cuenta, digamos, lo que efectivamente sucedía en los gobiernos anteriores, en los cuales, por ejemplo, estaban los compañeros de Telam, ellos entraban a las 7 de la mañana y el último acreditado, que era Raúl Berneri o Daniel Escarímbolo en la última etapa, se iba
podía irse a las 11, a las 12, dependiendo del horario en que estuviese el presidente o lo ameritaba. Esa imagen, se la están pasando todo el tiempo, es la única imagen, del presidente en la sala de prensa, que fue cuando entró con el leitmotiv de saludar a este personaje que está hablando en estos momentos, o sea, a mí, y agredirme en persona. Fue el día en que me dijo, vine a ver al señor Domado. Esa fue la única oportunidad. ¿Esta que estamos viendo? Esta que estamos viendo. Eso la fue única junio del año pasado. La única oportunidad en que el presidente estuvo en la sala, que a propósito de haber estado allí, no se me ve porque yo estoy, digamos, del lado izquierdo de la toma, y la tenés a Tati Escarpino, tenés a Jonathan Eguien, Pablo Lapuente, Gustavo Buarab, Nicolás Gallardo, el colega de Radio Continental, Pablo Gagliano. Y ese tema, esa nota era cuando, esa foto fue cuando estaba el epicentro del debate en el tema de los alimentos. Es más, la primera pregunta que le hacemos en ese momento se la hago yo en función de eso. Pero fue la única vez que el presidente estuvo con los acreditados. ¿Y qué te dijo? Vengo a ver al Domado. Mire, ¿cómo está, señor Domado? Está el video, está registrado. Claro, claro. ¿Y por qué te dijo así? Bueno, en ese momento era la época en la cual de alguna manera había hecho eclosión todo lo que significa el trabajo de las redes y cómo nos trataban a todos los periodistas desde el equipo de comunicación de Casa Rosada. Ya había habido bastantes cruces con Manuel Adorni para esa época, y desde las redes ese era el nombre que a mí me ponía el señor Domado. Ahora les vamos a preguntar cómo es trabajar en este contexto en Casa Rosada. ¿Tenés el video? A ver, vamos a compartir lo que están contando Pedro y Fabián, junio del 23. Buenos días, presidente. ¿Cómo anda, señor Domado? ¿Qué dice? Hola. ¿Te hiciste famoso? No fue por mi culpa, presidente. Bueno, él va con una sonrisa, como si fuera... Él va con una sonrisa, como diciéndote, che, pendejo, ¿cómo estás? Digamos, no, ese fue el verdugueo. Claro. Y lo más loco fue que, bueno, cuando se va, dice, bueno, yo solamente venía acá para saludar al señor Domado. A ver, ahora vamos a ir a cómo trabajan. Quiero cerrar un poco el tema de la resolución y las nuevas condiciones en las que van a trabajar. Evidentemente van a sacar un montón de colegas de allí. ¿Cuál es el criterio para poder estar? Entiendo que hay una suerte de puntaje. ¿De qué se trata eso? Y eso, bueno, todo siguiendo la letra de lo que dice eso, ¿no? Lo que la dice resolución. La resolución, el decreto. Va a haber una serie, va a haber como un puntaje de acuerdo, primero, al medio en sí, las métricas que pueda tener ese medio. Que el medio tiene que comprobar, cuántas vistas tiene por mes, qué peso tiene a nivel nacional también, qué llegada tiene, y también un análisis en sí de los periodistas. O sea, piden realmente... ¿Cómo un análisis de los periodistas? Un análisis, por ejemplo, de cuántos seguidores tenés en las redes. Claro. Si tenés título, por ejemplo, también de periodista. Si podés verificar que trabajaste y que cubriste quizás alguna campaña, algún evento importante. Te hacen una evaluación de trayectoria. Pero es muy subjetivo eso. ¿Quién decide? Bueno, acabo de pasarle... a ver si Pablo, acabo de pasarle a Leila. Sí. Hay en las 3 resoluciones, en una de ellas, si lo puede buscar, está el cuadro en el cual aparecen las evaluaciones estas que está nombrando Pedro, y entre ellas están, bueno, por supuesto, la participación y tu currículum vitae, la métrica de tu medio de comunicación, está también todo lo relativo a lo que tiene que ver con tus antecedentes como tal, declaraciones juradas que tenés que firmar. Pero hasta donde voy entendiendo, y Mariano tiene algo para decir, me suena a que tiene tanta capacidad arbitraria para... Esto es lo que estabas mencionando. Ahí tenés la resolución. Ese es el cuadro que le otorga una determinada cantidad de puntaje a cada uno de los ítems que aparecen ahí. Alcance numérico, audiencia demostrable en medios o plataformas. Perdóname, ahí. Los medios tienen que presentar una declaración jurada con su rating, expresado en Ibope y Analytics. Y eso te da 5 puntos. Si vos tenés mucho rating, sumás más puntos. Si tenés menos interacción, retención, comentarios, capturas, enlaces. ¿Qué es eso? Estamos hablando de... Ahí todavía no lo tenemos claro. A ver, hay una cosa que es así. Hoy salió la documentación. Todavía no pudimos hablar oficialmente con ningún funcionario de Casa Rosada para que nos explique claramente cuáles son
las características de cada una de estas clasificaciones. Sí, lo que dicen es faltan 30 días, ¿no? Como Faltan diciendo, 40, sí, faltan 30 días. Hay tiempo hábiles, para que hay les tiempo para que lo expliquemos. podamos charlar. Perdón, dice trayectoria profesional, experiencia, formación, historial curricular, se presentan currículum vitae, títulos y Pero referencias. estás buscando laburo, no estás siendo acreditado. No, pero ¿y quién Estás buscando evalúa? laburo. ¿Y quién evalúa que sí es una buena trayectoria o eventualmente una buena formación? Claro, bueno, hay una matriz de evaluación objetiva, según dice el... Sí, que no sabemos qué es. Es decir algo y no decir nada. Que todo eso suma 70 puntos que tenés que llegar a 35. ¿Ves? Bueno, pero Abajo. hay cosas que son extraordinarias. Por ejemplo, cuando habla de... Ahí está, mira, ahí tenés los criterios. Ahí están los criterios. Todos los criterios deben sustentarse con evidencia verificable y fechada. Fíjate que tiene un valor a la derecha. Claro, ¿no? cada una de las Sumá cuestiones. 70. Decía, garantiza el acceso a la información. Él dice, el comunicado dice, o la resolución dice, garantiza el acceso a la Está información también pública. en el enunciado, no en este, sino en la otra resolución, lo podemos leer también ahí. Y dice que la información pública tiene que ser objetiva. No existe. No existe Sí. la objetividad en el periodismo. Adorni, no existe la objetividad, no. Pero tiene dice que acá ser Hamilton. honestidad intelectual. Tiene que ser plural, dice. O sea, radicamos la opinión. O sea, si vos, la opinión no es plural. La opinión es lo que uno opina sobre determinada cuestión. Y tiene que ser transparente, o sea, no la podés ver. ¿Cómo es transparente? Es transparente. Algo transparente es algo que no ves. Ahora, Esto es genial. La enunciación es extraordinaria, porque no queremos Es información parecido a pública. la de neutralidad ideológica. Claro, es lo mismo. Ahora, en base a lo que ustedes contaban, quizá es subjetivo, no sé, lo que ustedes les da la impresión, quizás pueden ser las dos cosas, pero evidentemente al gobierno le molesta su tarea. Sí, hay otro. ¿Les molesta más porque le preguntan a Adorni o le molesta más porque están parados frente a la sala? Hay una combinación de las dos cosas que creo que justamente lo que marcó la jornada de ayer en combinación con la de hoy es que la demostración cabal de que un funcionario de este gobierno no puede ser repreguntado deja las claras que no tiene ni cintura política para hacerlo ni las respuestas adecuadas para contestar a las O sea, repreguntas. les molestó mucho lo de Caputo. Bueno, igualmente hay que aclarar. Venían igual laburándolo Venían esto acumulando. y ya lo venían diciendo. Yo creo que se pospuso también por la campaña de Adorni, porque Adorni dijo en marzo que esto ya lo iba a Claro, alargar en claro. abril y no pasó, porque también cambió eso. El año pasado cambió el régimen de acreditados. O sea, no hay acreditación permanente. Antes, yo No, el año pasado, claro, ¿no? claro. Antes vos te acreditabas y eventualmente Te la renovaba, Te la renovaban, automáticamente. pero De hecho, yo creo que tengo la credencial del año 19, Claro. que es la única que me emitieron personas. Ahora, Pero discúlpame, Sí, hay dale. cosas desopilantes. Por ejemplo, los periodistas tienen que tener una conducta, no pueden tener una conducta indecorosa o temeraria. O sea, no pueden ir en pelotas. O sea, no puede ser Bueno, pero indecoroso. indecoroso no es solo Claro, bueno, eso, pero digo, Hamilton. estoy Bueno, llevándolo al ridículo. vos seguro sos Y indecoroso. temerario, es decir, no podés ir corriendo Bueno. porque te puedes tropezar, no puedes ser temerario. Pero ¿Qué pará, es voy a eso? esto que plantea ¿Qué María. es? según, ¿De qué hablamos? según la letra del decreto, no puedes sacar fotos. Claro, Tampoco. no puedes y sacar eso puede fotos. ser una falta grave. No puedes filmar. Perdón, ¿cómo no puedes sacar No puedes sacar fotos dentro en determinados lugares de la Casa Rosada. Ninguno. En los que Ninguno. no Si no puede no, circular. en realidad Pedro. ya no te dejan- si no te deja caminar, puedes sacarlos. Dice Es que no lógico. se puede, por lo tanto, que no se puede circular, por lo tanto está prohibido, por lo tanto al estar prohibido no puede sacar fotos. Está bien, no puede- saca. Ese Ahora, era- una estupidez. esto. Todo es una gran La estupidez amplitud en de este criterio, o la, si ustedes quieren, lo estrecho del mar. Sí, lo estrecho, pero también está muy sujeto a la interpretación de alguien, quién cumple con estos parámetros y quién no. Yo me imagino que está pensado estrictamente para los más molestos Es un de la derecho de división. admisión. Es un digamos. derecho de admisión. Está bien, Lisa, pero llanamente es no eso. tiene un criterio objetivo de tal manera que se puede No. mostrar públicamente. Alguien lo va a evaluar, la trayectoria, por ejemplo. Tenemos derecho a pensar que aquellos que permanentemente están molestando con repreguntas, voy a lo que mencionaba Fabián de la conferencia de ayer, ¿no? Por ejemplo, no sé, Jonathan Eguier, Fabián Waldman, que hizo una repregunta también medio molesta por el tema de los dólares, Nicolás, el de CNN, Gallardo. Nico Gallardo también. Bueno, probablemente tengan todos los boletos. Ahora, aún si eso no ocurre, y aún si efectivamente fuera más laxo de lo que dicen, también condiciona el trabajo. Porque vas a estar pensando todo el tiempo Sí, que es por una- ahí entras es en un- alguna de estas faltas. Es la búsqueda del disciplinamiento en ese sentido, ¿no? Y Claro. que uno se termine como reteniendo para no hacer nada. Es un bozal.
Exactamente. Sí, pero eso es lo más importante. Se me olvidó lo que iba a decir. Dale, puede pasar. Gracias. A nuestra edad pasa, quédate tranquilo. Pasarle la No pasa nada. Pero al mismo ¿Querés tiempo que te dé la libreta para anotar? Pues yo creo que siendo, digamos, a lo más conceptual. Para que si te ven así no te van a dejar, te van a sacar. Yo tengo una idea y la anoto porque se me va a los 10 segundos. Perdón, Pedro, dale. No, digo, siendo lo más Es más joven, no tiene problema, no se olvida. Que lo que decía un poco al principio, ¿no? Esto de que a Milei le gusta y el gobierno entiende que esto es una estrategia que le sirve, ¿no? Es la pelea con el periodismo. Y esto nuevo que se instaló de no odiamos lo suficiente a los periodistas. Es decir, sacan pecho y lo ponen como bandera que están haciendo. Sí, de hecho, hoy un funcionario importante de la Casa Rosada nos dijo a un par de colegas que hay 30 días y está todo ok. Este debate que tenemos entre nosotros, con Pedro, con otros colegas, en el sentido de que forma parte de la batalla cultural, que efectivamente no sabemos si va a tener ser tan taxativo como es, pero tienen una herramienta para eventualmente poder aplicarlo. Claro. Quizás somos más los que quedamos acreditados de lo que efectivamente dicen, pero en definitiva... Vamos a ponerlo de otra manera. Quizás, digo, con esto vigente, Jonathan Eguier, yo creo que sí. Ese es el Pero tema. antes de hacer la pregunta sobre el patrimonio de Caputo, probablemente lo piense un par de veces. Sí, yo creo que no demasiado, pero no importa. Tiene una actitud temeraria, Sí, por claro. ejemplo, no sumaría ¿Usted puntos tiene actitud ahí. temeraria? Bueno, de hecho, eso ya ocurre, roja. eso ya ocurre sin estos condicionamientos. Hay colegas que han sido reprimidos por sus medios y han preguntado en una oportunidad solamente porque le han dicho no pregunten más. Hay otros a quienes le han dicho quédate en el freezer durante un tiempo para que tu cara no se vea. ¿Ese es el gobierno o los medios? El gobierno. El medio, y a veces el gobierno llama al medio también. No, está bien, pero ese es un problema de los medios, no es un problema del gobierno. El gobierno. No, bueno, pero lo el que gobierno quiero tiene decir. derecho a hacer lo que se le cante. Pero ¿a qué El voy? medio tiene Pero ¿a derecho- qué voy, Ale? En que la próxima vez que vaya a preguntar va a tener más cuidado con lo que efectivamente vaya a decir. Ahí es donde Para vamos mí a hay, la autoridad. ahí hay una actividad cosa importante que tiene que ver con lo de John Eguier, que es que, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando él le pregunta sobre la plata que tiene depositada en el exterior, Caputo se enoja mucho y le dice, no te pases de vivo. De listo. No, porque lo que pasa es que el orden de la pregunta dijo, no tenés plata en el exterior y ahí viene el colchón. Y el chabón se agarra, el chabón es Toto, el ministro de Economía. Temerario, afuera. Temerario, actitud temeraria. Tarjeta negra. El ministro de Economía, Luis Caputo, se agarra de la última parte de la pregunta de Johnny y termina cuestionándolo por eso. Claro, pero yo lo que digo es, el ministro podía haberle dicho, no, yo no tengo plata Claro. bajo el colchón, fin, se acabó. Era un segundo, que de hecho a mí me llamó la atención, Claro. porque es lo que habitualmente hace Adorni, no lo quiero elogiar, pero Adorni hace eso. La ha pifiado y bastantes veces, Bueno, debo decir. ahora, Debo en general, decirte. ¿no? Te digo, te responde, te puede mentir, Sí, sí. es violento, te chicanea. es chicanero. Ahora, este tipo se enojó en serio. Sí, claro. Le dijo, Y yo lo que retractate, digo le es, decía. exacto, retractate. Digo, me parece que cruzó un límite que tiene que ver con que esta medida vinculada a eso, no digo que sea exclusivamente respecto No, de eso, claro. pero digo, el ejemplo es justo el día anterior. Esto no puede volver a pasar. Esto Claro. no puede volver a pasar. Por No eso puede lo que volver a dice Fabián, pasar. que- ¿no? que más allá de Que se venía Fabián no pregunte pensando, más, que claro. vaya siga pensando, lo que acaba de conocerse hoy tiene mucho que ver con la conferencia. Nosotros lo vemos por tele, consumimos mucho, soy muy consumidor de las conferencias. Bueno, porque, te insisto, agradece eso, Adorni, porque justamente lo que dicen es que nosotros queremos hacer cada vez una cosa más atractiva. Y de hecho, lo que generalmente trata de hacer es ponerle ese picante adicional y esto forma parte de eso. Yo no me refiero a eso, yo insisto con lo anterior, de hecho les pregunto también si creen que hay alguna otra instancia, más que esa conferencia de prensa, donde hay repregunta a funcionarios y funcionarias del gobierno. Porque A en ver, a mí general me no lo pasó hay. hacerlo con Patricia Bullrich, por ejemplo. Claro. A mí me pasó, digamos, que ella no tiene ningún problema en contestarle a nadie. De hecho, yo llamo antes y le pregunto a su prensa, che, ¿puedo preguntar? Y me anota, digamos. Sí. Pero no sé si recuerdan, yo les mostré las fotografías de Pablo Grillo Claro. a A Patricia Bullrich. Bullrich. Y bueno,
ahí volví a preguntarle sobre lo mismo. Es Pero por eso, complicado. quiero pero decir, el ejercicio Sí, más claro. interesante del periodismo profesional ocurre en estos cruces, por eso es tan preocupante que se limite. Y yo les quiero, uno los ve de afuera y los ve curtidos porque puede venir Adorni a chicanear, a maltratar, porque puede venir un funcionario. Pero ustedes cómo lo viven en ese momento. Sí. A mí, en lo personal, por lo menos, yo trato de que sea una situación lo más profesional posible, ¿no? Y siempre me paro desde el lugar más frío. O sea, yo creo que si... Un poco la actitud que tuvo John ayer. Sí. John tranquilamente te dicen, retractate, y capaz te salta la chaveta y le respondes mal. Bueno, yo creo que fue muy profesional también la actitud de Johnny, de responderle y de volver a preguntarle, ¿no? Porque le volvió a preguntar, le trató de volver a preguntar cuando Toto Caputo estaba completamente ya cegado por ese enojo, ¿no? Entonces creo yo, por lo menos desde mi punto de vista y lo que trato yo de hacer al momento de estar ahí en Rosada, es ir con el mayor profesionalismo posible y tratar de que esto no afecte, digamos, ningún tipo del laburo que hago, ¿no? Y priorizar la información, digamos. Y Fabián, ¿vos cómo lo vivís? Sí, yo creo que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que quizá a mí lo que me produce cuando pregunto, no digo que no soy tan profesional como ellos, pero de alguna manera a mí se me ven más los hilos. Entonces, de alguna manera, le pongo quizá un poquito más de lo propio en la pregunta. No, bueno, está bien, pero no tiene nada que ver. ¿Cuál es el problema? No, yo no digo que no, Que está bien que no sea subjetivo. Claro, pero a lo que voy... Eso es honesto, es otra cosa. Sí, claro, eso es así. Sí, claro. Pero sí, indudablemente, bueno, teníamos... Pero espera, no deja de ocurrir que si usted por alguna manera reciben algún hostigamiento en la conferencia, el ejército de Troll después los va a liquidar. No, eso es... ¿Cómo conviven La primera con que le pregunté a Adorni, después hicieron una placa en el Peluca Milei diciendo una mentira total, ¿no? El título era periodista zurdo trató de corrupto a Adorni, ¿no? Una locura con mi cara. Y eso también, digo, bueno, ¿cómo uno lo toma? Yo trato de no tomarlo, digamos, sé de dónde viene y trato de también entender las reglas del juego. No, te reís un poco hasta que lo fajan a Navarro. Y bueno, ahí está la cuestión de Claro, fondo. por supuesto. Ahí está el tema. Por supuesto. Ese es el... No odiamos tanto a los periodistas. En definitiva... Te reís hasta que el presidente no toma como bandera, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Claro. Y, a ver, es como dice un poco Pedro, de hecho en 1 año y medio nos hemos curtido un poquito. Y lo que antes nos parecía una cosa inverosímil, hoy lamentablemente lo hemos asumido como una cuestión cotidiana, diaria, y lo tenemos incorporado a la vida. Y creo que hay que decir una cosa también respecto al dispositivo, porque para mí es un dispositivo conferencia de prensa, lo supieron armar muy bien también, ¿no? Sin ir más lejos, Adorni acaba de ganar una elección. Gracias a eso. El dispositivo en sí... Nosotros el año pasado lo llamábamos ministro de la batalla cultural. Totalmente. Después nos dejó de parecer gracioso, pero con mucho éxito. Hubo un juego ahí donde eventualmente ellos tratan de hacer el mayor show posible. Y también hay que decirlo, digamos. Nosotros logramos también ponernos en un lugar donde también le pudimos preguntar a Adorni un montón de cosas. Igual es como, perdóname, es como Hernán también, como decía Hernán. Y también lo que decía Fabián, se está naturalizando esto, entonces ya todo da lo mismo. Pero por eso justamente dejó si de a vos hacer mañana tenés que aparecer, si mañana tenés que aparecer vestido de granadero, porque aparece una resolución que dice los periodistas tienen que venir de granadero, y se vestirán de granadero porque estamos naturalizando todo, ¿entendés? Está mal eso, no está bueno. Quiero decir algo de la naturalización. No está bien eso. Yo estoy de acuerdo que no está bien. Pero ese es el sentido también de por qué dejó de hacer conferencia de prensa. Porque ellos mismos te dicen, nosotros tenemos que hacer algo atractivo, y durante 4 meses, yo hice la cuenta hace unos días, me fijo si lo tengo, no hubo más que una conferencia por semana, y es más, durante 3 o 4 semanas ni siquiera hubo conferencia. Como diría Adorni, fin para este momento. ¿Se pueden quedar un minutito más? Porque se nos ocurre que al segmento que viene, ustedes más que nadie lo pueden enriquecer. Nos referimos al pequeño Milei ilustrado, lo trae el señor Mariano Hamilton. Es el nuevo diccionario libertario argentino, ustedes ya lo conocen, de la editorial Homo Mandrilex. ¿Sabes que yo también les iba a pedir que se quedaran? Posta. ¿En serio? Lo había pensado. Bueno, antes, dame un segundito, porque dijiste algo muy importante. Sí. Fabián Waldman, por sí o por no, ¿el presidente tiene ganas de vestirse como granadero para el 25 de mayo? Sí, hay un 95% de posibilidades de que efectivamente suceda. Carajo. Dios santo y la Virgen. ¿Qué lo parió? Bueno, Mariano. No puedo creer.
A ver, Por el amor de Dios. ¿cuál es el capítulo de hoy? Le pido, Esteban, decime si me paro bien, porque el otro día me retaron si me ponía para adelante, para atrás. Así que estás vos muy cualquier bien, cosa me vas Mariano, diciendo. estás muy bien. Va, un par de Gracias, pasos Esteban, para adelante. muy Bueno, bien. vamos a, muchachos, la pregunta acá central es: ¿qué es un parásito y qué es un kirchnerista para ustedes? Hernán, vos podés jugar también. ¿Cuál es la diferencia? No. Sí. Eso puede entrar en el Bien, Milei. eso puede entrar. A ver, No, puede eso- ser sustantivo y Vamos, adjetivo. parásito. Puede- Solamente parásito. ¿Qué es parásito para alguien que ustedes? vive del Estado. Pero pueden decir lo que digan. ¿Qué es un parásito, Hernán, para vos? Sí, alguien que vive de otro. Muy bien. Sí, esa es Estás acercándote, ¿eh? Sí, sí, o sea, la definición de parásito ¿Y en el cómo diccionario es definirían a un kirchnerista, al kirchnerismo? A un kirchnerista, en realidad. Dícese si fuese de- Milei, por eso estoy tratando de Claro, pensar ¿de como qué el lugar? diccionario de No, Milei. ¿de qué Vos lugar? decís lo que te parezca No, y también podés decir lo que Claro, pensás claro, que por va a eso. existir, lo que publicó la editorial Homo Mandrilex Sí. también, ¿no? Y sería un parásito, por eso digo. O sea, está lo Por eso hay una unís. tautología. Y, sí. Claro. Bueno, vamos a ver. dale. Vamos a ver qué se trata. Abramos el diccionario. Yo leo una, vos lees otra. Bueno, muy Lee bien. la primera que es más larga. Parásitos. Biológicos, supongo que significa, ¿no? Porque la biología. Biología. Organismo animal o vegetal que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él y depauperándolo. Eso está. Eso Está chequeado, está chequeado. Es depauperándolo, es como consumiéndolo. comiéndoselo. Mirá. Consumiéndolo. Ya aprendí algo, me llevo algo para el fin de semana. Sin llegar a matarlo. Política. Todo aquel humano que cobra plata del Estado, bien Fabián, exceptuando a Javier y Kalina Milei, Santiago y Toto Caputo, Adorni y Patricia Bullrich, entre otros, claro. Sinónimo, senador o diputado de la Nación que no vota las leyes propuestas por el gobierno. Está bien. Está bien el diccionario. Sí, sí, está Quiero perfecto. aclararle a la ¿Lo de audiencia... Patricia Bullrich es de ahora o de toda su De historia? larga data. De larguísima. Sí, no, claro, no, Viene. la excepción es de ahora. ¿Es el Lo que pasa acumulado o ahora? No, no, la Ya excepción es de ahora. depauperizó a varios. Depauperando, es extraordinario. Quiero avisar a la audiencia y a Pedro y a Fabián que esto es lo que en cada embajada argentina tienen que entregar a quien venga a visitar. Claro. porque mirá. En el cualquier- aeropuerto también te lo dan. en Y en los cualquier- aviones, de aerolíneas. En cualquier mirá. conversación no te podés equivocar, tenés Claro. que conocer esta definición. Bien. Kirchnerista. Vamos a lo que dice el pequeño Milei Ilustrado. Política. Todo aquello que está mal, prescindiendo de todo rigor histórico. Ejemplo, la Argentina está así porque llevamos 50 años de kirchnerismo. Increíble. Claro. Hoy O el sea, kirchnerismo es un fantasma, ¿no? De repente se lo Sí. utiliza ¿O la viste figura que de kirchnerista. Se habla mucho de 80, el peronismo hace Sí, 80 años, 80 el peronismo, años, en sí. el medio no hubo dictadura, en el medio no No. tuvo onganía, no tuvo la... Pero está bien, vos querés decir que algo es un espanto, le Claro. pones kirchnerista y va a quedar bien. Exactamente, todo lo que está mal Señor, es eso. señora que visite la Argentina, quiere decir que algo no le gustó, usted diga que es kirchnerista. Bien. Y ahí Ahora va- se va las voy a entrar en poner conversación. difíciles. A ver. Colectivistas. ¿Qué es un colectivista? Un Alguien- colectivista sí. es una persona que tiene muchos Colectivos. Como el padre de Milei. El padre de Milei. Una empresa de Una transporte. empresa de transporte. Como el padre de Milei. No, es una persona, indudablemente una persona a la cual trata de resolver las cosas solidariamente. Muy bien. Y en este caso es realmente un salvaje, podríamos salvaje. decir, dentro del diccionario ilustrado. Y esta es de para Milei. vos. Y Y se queda esta con es la para vos. tuya. Keynesiano. Keynesiano. Esta es para vos, Hernán. No te Uno puedes que- hacer el boludo acá, tenés que decir Claro, algo. uno que se queda con la del otro, vender alguna cosa así. Y anda Sin por ahí. esfuerzo, Mía. sin esfuerzo, sin Con el esfuerzo. sin esfuerzo. Ahí, anda Está por ahí, cerquita, anda. ¿no? Vamos, Una y una. arranquemos. Vamos con una y una nuevamente. Colectivistas. Masculino. 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 Doctrina repugnante que propicia compartir la propiedad que confía en el Estado como distribuidor de la riqueza. Países en donde prima el bienestar del grupo sobre el individuo, o sea, comunistas. El programa anterior. Digamos, Rusia, China, Brasil, se dice también, se dice también ¿Qué pasa en Suecia? que pasa en Suecia, Dinamarca y Finlandia, pero es mentira. Femenino, ratas inmundas que sentadas en una oficina planifican la vida de millones de seres humanos. Personas deleznables que le arruinan la vida a los argentinos de bien porque osan imaginar un reparto más justo de la riqueza. Ahora, nosotros íbamos a hacer Dinamarca, entre otras Sí, países. sí, pero ¿Qué somos país? comunistas. Eso es Irlanda, comunismo. Irlanda era. No, no, Dinamarca. Ah, igual pará. Sí, sí, Dentro sí. del comunismo está España, Claro, Francia. todo. Hasta Italia te diría. Sí. Hasta Italia. Este es el viejo juego del diccionario, el que Sí, jugábamos señor. cuando éramos Exactamente. chicos. Sí, señor. Ya lo hemos dicho. Gran Key- juego. Ah, bueno, disculpe Keynesianos. que no hayas visto ese programa. Economía, para vos, Hernán. Teoría aberrante que afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio. Defiende que el mercado no se regula de forma natural.
Antónimo, cuando en una sociedad las mayorías están afuera del sistema, no les alcanza la plata para vivir, pasan hambre y dependen de la caridad. ¿Está bien? Está muy bien. Bueno, vamos a una más. Hay muy buena literatura acá. Planeros. Dice Juli que te lo corrigió un poquito. Sí, yo le digo, lo hice a las 3 de la mañana, hermano. ¿Sabés cómo estaba? Planeros, tiene razón, Juli. Le digo, siempre le digo, miralo porque yo lo hago a las 3 de la mañana y soy disléxico. Se nota la mano de Julián. Sí. Se nota la mano de Julián. Planeros. Sí. ¿Qué es un planero para Bueno, ustedes? uno ahí podría decir es un parásito. Volvemos al origen. Sí, que no le gusta laburar. Que no le gusta laburar. Un kirchnerista. Y que cobra de arriba, ¿no? Cobra con la tuya, que no agarra la pala. Bueno, te toca a vos. Esta te toca a vos. Bueno, Planero. Ahora abrimos el pequeño Milei diccionario. ilustrado. Planeros. Sociedad. Pobres que reciben beneficios sociales como planes de formación o asistencia. También son personas que cortan calles para luchar por sus derechos y que impide que los ciudadanos de bien transiten la ciudad en paz. Hay una complicación en esa definición. Adjetivo. Está mezclada ahí. El tema es el adjetivo. Claro, acá viene el ahí adjetivo. tienes cosas buenas y cosas malas en la primera definición. Son vagos que se juntan a tomar birra en una esquina mientras el Estado les paga un sueldo. Esa está mejor. Son hombres y mujeres y niños que eligen hacer piquetes antes que trabajar o ir a la escuela. Los pibes está clarísimo. apenas son adjudicatarios de un plan, se reproducen constantemente con el fin de eternizar y maximizar el beneficio, generando así un círculo vicioso. Pero esta última está mal. Esta de Juli, está mal. Pará, esta de Juli. No, está muy bien. No, la última está mal. ¿Por porque, qué? ¿Se embaraza? porque el presidente acaba de decir que gracias a la ley IBE ha bajado la Tiene razón. La gente no tiene hijos. Te voy a decir una cosa, no solo me corrigió, sino que me agregó, Juli. Agregó. Esta es de No, pero Juli. esa Lo que pasa es que no tienen hijos porque no hay planes. Esto se el editó, análisis. Claro, en realidad la idea de Antes de que planero. estuviera con Majul, por eso. Se O sea, no editó existe antes de la planero. entrevista con Majul. Ese es el problema. Igual le quiero agradecer a Juli, la verdad, lo hundo con esto. Bueno, y vamos con La el última. último, la Dale. última, esta la leo yo. Héroes. ¿Qué serán héroes? Gran A ver, película. los estoy Empresarios que se dedican a evadir. maximizar su beneficio. Los grandes evasores. No, yo te voy a Eso, agregar también, otro más. También. Grandes patriotas como Roca. Bueno, estamos bien. Yo estoy mal formateado porque a mí sí cero y yo así. Para vos, Para es- pocos. claro. Pequeño Milei Ilustrados. Vamos a ver qué es un héroe. Esta no quiere abrir. Héroes. Masculino, varón ilustre y famoso por sus hazañas o virtudes. Hombre que lleva a cabo una acción Sí, sí. heroica. Personaje de carácter elevado. Hombres que no pagan impuestos y evaden dinero. Bueno, la- Mitología, Hércules, Aquiles, Eneas, Federico Stussenegger y Toto Caputo. Femenino. Femenino heroína, Patricia Bullrich, Karina Miel y Lidia Mirá cómo entró Lemoyne. muy bien. Entró Lidia por la ventana. El coloso, ¿no? Federico Coloso. Stussenegger, el coloso. Ya la Que tuvimos. está, Coloso lo tuvimos la semana pasada. Estaba también Fede. Pero estaba arriba Estaba la Fede mitología. también. Extraordinario, Mariano, la edición de hoy. Pedro, Fabián, gracias por haber Gracias por estado la aquí. invitación, gracias La por la pasamos invitación. muy, pero muy bien. Y nosotros nos vamos a ir a la primera tanda en QR. Menos mal que lo advertí. Aquí en Bravo TV la seguimos en un ratito nada más. Atención porque al volver tenemos una buena noticia. Va a ser sección. Y sobre todo vamos a hablar de la batalla cultural y todo lo que implica el relanzamiento de Paca Paca, con algunas imágenes que si no las vieron se van a sorprender y algunos cuadros también muy, muy importantes. Pero todo esto después de la tanda. Dale.
Muy bien, seguimos en QR con Hamilton, con Lecher en esta jornada de viernes y les prometimos... Caruso, con Caruso. Bueno, Caruso también está. Y les prometimos una buena noticia. Y nos da mucho gusto. Ustedes se acuerdan que hace unos días vino Fernanda Miño y charlamos sobre barrios populares, conversamos sobre el fondo fiduciario referido al FISU, al Fondo de Integración Sociourbana, muy importante. Hablamos con ella de lo que está pasando en los barrios populares. Veníamos de la muy fuerte abstención en las elecciones del domingo y nos contaba lo que había ocurrido con ese fondo. Lo que había ocurrido con ese fondo es que estaba asignado para obras en barrios populares, pero que el gobierno de Javier Milei por decreto lo había desarmado y que además permitía que esos fondos se usaran para cualquier otra cosa. Bueno, ahora vamos a meternos más de lleno en la información, pero hoy hubo un juzgado que decidió que el gobierno no puede hacer eso y que esos fondos tienen que ser asignados a la construcción y urbanización de barrios populares. Está en línea Nicolás Caropresi, es integrante del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. ¿Se acuerdan que había habido una manifestación al Ministerio de Economía y que habían dejado todos los residuos que se juntaban en los barrios por no haberse completado esas obras, por haberse eliminado efectivamente ese fondo, y entonces querían que el Ministerio de Economía se diera cuenta de lo que estaba pasando en los barrios? Nicolás, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio otra vez. Gracias por atendernos. Yo lo expliqué de una manera un poco general, pero ¿qué fue lo que pasó con el fondo fiduciario de la integración sociourbana y qué decisión se tomó hoy en un juzgado? Mira, la semana pasada, a través de un decreto, como resuelve todo este gobierno, habían anunciado, incluso lo usaron a Dorni en campaña para anunciar el cierre de 2 fondos fiduciarios. El de integración sociourbana y el para el estudio científico, el fondo de conocimiento, no sé cómo se llamaba. Y habían anunciado esto, finalmente que iban a cerrar un fondo que tenía plata adentro todavía, de la que se había recaudado con el impuesto país en los primeros meses de este gobierno y en los últimos meses del gobierno anterior. Y que era impuesto país, Nico, era impuesto país y era aporte solidario de las grandes fortunas también, ¿no? La grande fortuna era un porcentaje de la grande fortuna, más o menos un 11%, y era el 9% de lo que era el dólar solidario, sí, o impuesto país o lo que sea, digamos. Después, cuando llegó el gobierno, los primeros 3 meses hubo una recaudación muy grande, sobre todo con la devaluación, etcétera, pero después ellos lo habían bajado al 1%. Esto fue en la discusión del paquete de leyes refundacional, de ley base, etcétera. Sí. Y ahora pero igual esos fondos seguían ahí, casi 1 año y medio con casi nula ejecución. Ejecutaron alrededor de 20, 25 convenios desde la Secretaría de Integración Sociourbana, o sea, no gastaron nada de esos fondos, y finalmente la semana pasada anunciaron el cierre del fondo. Obviamente no lo pueden hacer de un día para el otro, primero tienen que justificar hacia dónde van a destinar esos fondos. La ley establecía que esos fondos se tenían que destinar a la integración de barrios populares. El decreto que le daba cierre al fideicomiso era medio contradictorio. En el artículo 3 decía que los fondos se iban a terminar de liquidar en obras de integración sociourbana, pero en el artículo 4 y 5 decía que solo se iban a liquidar fondos para las obras ya devengadas en los años anteriores, es decir, como las que ya estaban en ejecución, lo cual es decir como que se iba a ejecutar el 3-4% de la plata que estaba, y quedaban unos cientos de miles de millones de pesos. Nosotros calculamos que alrededor de 200.000 millones de pesos que desaparecían porque estos hablan mucho de las cajas negras, qué sé yo, pero el FISU era una caja que tenía una ventanita que permitía ver la cantidad de fondos, lo que había, claro, cómo se ejecutaban, los tiempos, etcétera. Lo que hicieron al cerrar el fideicomiso es chuparse esos fondos al Tesoro Nacional, es decir, que maneje directamente a discreción Caputo, que ya venía manejando el fondo Caputo, porque ya en el primer año de gobierno lo que hicieron antes del fideicomiso funcionaba con un directorio que incluía gente del Ministerio de Desarrollo o Capital Humano ahora, sí, un sector de economía y algunos observadores internacionales. Lo que hicieron ellos es pusieron una instancia más en el Ministerio de Economía, es decir, el directorio del fideicomiso definía qué obras iba a pagar,
pero finalmente quien terminaba de apretar el botón para que se pague era una última aprobación del ministro Caputo. Nicolás, Bueno, antes de contarnos ahora qué decidió el juzgado, repasemos, me parece muy importante, ¿qué tipo de obras estamos hablando que se hacían con esos fondos? Estamos hablando obras, las principales y las que más se hacían son conexiones de luz, agua, cloaca, desagües, veredas, canales cuneta, apertura de calles, mejoramiento de vivienda, relocalización de vivienda en los casos donde hacía falta. Hay algunas obras de lotes con servicio que están esperando el trazado, sobre todo eléctrico y de agua, para poder entregar esos lotes a personas que ya fueron designadas, por ejemplo en el caso de Mar del Plata. Y después también había obras como escuelas, se hicieron varias escuelas, se hicieron centros deportivos, se hicieron salitas médicas, se hicieron canchas de fútbol, se hicieron un montón de cosas, pero esencialmente es el acceso básico a servicio de villas y asentamientos que algunas llevan 60 años esperando una política de esta característica. Claro. Esta política se fundó hace no más de 8 años. Primero fue un relevamiento y hace no más de 5 años y medio recién empezó, no menos, 4 años y medio, porque el primer año de Alberto no es el relevamiento que por ejemplo permite que en los GPS hoy no aparezca zona de riego, aparecen los barrios con los nombres de sus barrios, etcétera, etcétera. Exacto, vos podés poner una dirección de un barrio popular de cualquier lugar del país, la calle, vos tenés que saber calle, la altura, y es como ir a cualquier barrio de cualquier ciudad. Eso antes no pasaba, era un mapa que se ponía rojo cuando vos ibas con el Google Maps, lo recuerdo, y te decía usted está entrando en una zona peligrosa, y peor aún para el Estado Nacional eran manchones negros en el mapa de catastro de la nación, tanto para la nación como para los municipios, como para la gobernación. Y Nicolás, lo dijiste un poco a la pasada, pero había obras que ya estaban, no sé si cerca de terminar, pero por lo menos a medio hacer, seguro. Había obras que iban en un 25% de ejecución, algunas de un 15%, había otras en un 50%, había otras en un 70%, y había algunas que le faltaba muy poco para terminar. Y que tenían fondos asignados. Yo quiero insistir con esto, porque no hay otra manera de explicarlo que si no es maldad o crueldad. No hay otra manera. Fondos asignados para obras muy básicas que le mejora la vida a la gente, que le dignifica la vida a la gente. Por eso me parece tan importante de lo que estamos hablando. Y finalmente hoy hay un juzgado que decide que el gobierno no puede hacer esto. Corregime. Es así, mira, esa denuncia la empezó en Peguajó, porque ahí hay una obra que es una lástima. La mayoría de las obras es así, pero hay una obra, vos ves, la apertura del zanjeo para armar las cloacas, eso quedó abierto y nada más. Y lo mismo todas las cajas para las conexiones de gas de un barrio popular. Vos imaginate, sos un vecino de un barrio y hace 1 año y medio ves cómo eso está abierto. Y no es que te dijeron no se va a hacer más o lo vamos a hacer tal fecha. Quedó así muerto. En aquel momento nosotros acompañamos la presentación de ese amparo. Ese amparo luego se abrió para que todos los barrios solicitantes y organizaciones que quedaron en esta situación se sumen. Ya habíamos tenido una primera resolución donde se le pedía al Ejecutivo Nacional de cómo se iban a seguir financiando esas obras y se le pedía a la Cámara de Diputados que trate de establecer alguna nueva forma de financiamiento, si iban a quitar el financiamiento a través del impuesto país, para poder darle continuidad a esa política. Y ahora, y había apelado obviamente el ministro Caputo a través del subsecretario de Integración Sociourbana, pero con acompañamiento y asesoramiento, y el que armó la réplica a lo que pedía el juzgado había sido el Ministerio de Economía. Y finalmente hoy, ya con el anuncio del fideicomiso cerrado, lo que le dijo el juzgado es que no puede disponer a su antojo de esos fondos, que explique cuántos fondos hay adentro para mí confirmar los 200.000 millones que estaban ahí adentro, que no es tanta casualidad. Así como hay un poco de saña y maldad, están haciendo desaparecer fideicomiso, porque es plata que estaba visible de todos los argentinos, de golpe desaparece, y eso va a financiar campañas, porque le hicieron creer a la Argentina que estos son nuevos métodos de la política, qué sé yo, pero lo que está haciendo Caputo es haciendo desaparecer fondos destinados para la mejora de la vida de los seres humanos que vivimos en el suelo argentino, y esa plata desaparece y no sabemos para qué la usan. ¿Y el juzgado le dice lo que tienen que hacer con esa plata? El juzgado le dice, informame cuánta plata hay, utilizá esa plata
para finalizar los compromisos de obra que tenés ya asumido como Estado Nacional, y además sanciona al subsecretario de Integración Sociurbana, Sebastián Pareja, con una multa de 200.000 pesos diarios, porque en la resolución anterior el juzgado le había dicho que presenten un plan de obra de cómo se iba a continuar en esa obra que habían planeado. Ellos, en vez de responder a eso, hicieron una apelación, se fueron por la rama, hicieron otra cosa. Entonces el juzgado le está diciendo, mire, cada día que siga pasando, si ustedes no me entregan un informe de cómo van a avanzar en estas obras, todas las que se inscribieron en este amparo colectivo, va a tener que pagar una multa de 200.000 pesos, que es lo mismo que le pasó a Sandra Petovelo, claro, con los alimentos, con una denuncia que hicimos por con el monotributo social le pasó eso, tenés razón, que le devolvió el monotributo social a todos los compañeros que habían presentado el amparo, así que ojalá esto sirva. También esta gente que vive al borde de la ley, tampoco es que están respondiendo tanto a la justicia. A Petovelo le vienen exigiendo que le devuelva los alimentos a los comedores hace ya 1 año y piquito, y no vemos un cambio. Pero Nicolás, me brusco, parece que es importante porque además hay una reacción. Ustedes reaccionaron, hay colectivos que reaccionan, que van a la justicia, que denuncian. Quiere decir que la pelea tiene sentido, ¿no? Que luchar tiene sentido. Tenemos que cerrar, Nico y Mariano. Ahora lo repasamos. Nico, muchas gracias. No, gracias a ustedes, che. Que esté muy bien. Bueno, nos pareció una muy buena noticia. ¿Ibas a agregar algo, Mariano? No, iba a agregar una... Acá en la página del gobierno, en gobierno.com.ar, escuchá esta frase de Sturzenegger porque realmente es algo extraordinario. En su análisis, estamos hablando de este tema, ¿no? Sturzenegger sostuvo que la solución a la problemática de los barrios populares no es dinero público y corrupción, sino darle un verdadero derecho de propiedad a sus habitantes. Sí. Como si fuera magia, ¿no? Claro. Después dice, a su vez criticó la ley por negar esa posibilidad. Dijo, el kirchnerismo prefiere tenerte de rehén del dinero público que darte la libertad de construir tu presente. O sea, ¿cómo le podés decir eso a una persona que está en el fondo del mar, que no tiene la libertad de construir su presente y tiene sacarle la libertad de hacerse la cloaca? Si no tiene un mango, bueno. Claro, es increíble. Es una circunstancia. ¿Cómo le voy a quitar esa posibilidad? Pero no es una tomada de pelo. Y algo más, me parece que algo más también. Es una crueldad infinita. Nos llamó la atención esta anécdota que cuenta el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, en la Bolsa de Comercio de Córdoba, pero no soy Macri, está en Europa. Ahí está viajando, ¿no? Estaba en España, creo que es. Es una anécdota que cuenta Mauricio Macri vinculada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Presten atención. Hoy va a cobrar el que yo reconozco públicamente que es un amigo, Donald Trump, y ha sido muy amigo de la Argentina por esta relación personal que teníamos cuando yo tenía 24 y él tenía 38. Éramos tan jóvenes en aquella época. Pero también quiero empezar con una anécdota que marca cómo es mi amigo, ¿no? Cuando lo recibo en Buenos Aires, con motivo del G20, le hace una visita también oficial, y en el despacho presidencial yo siempre tengo un mapa de la Argentina, pues un país tan grande que siempre es difícil ubicar las provincias. Esos visitantes venían a explicar, esta provincia tiene el petróleo, esta otra tiene la minería. Y él empieza a mirar el mapa, y de golpe me ve así una franja hacia la izquierda, ¿no, Magdalena? Y dice, ¿y esto qué es? No, y digo, es Chile. Chile, me dice. You should conquer Chile, ¿no? So you have both oceans, ¿no? Entonces todo el mundo se rió ahí, ¿no? Y yo dije, conociéndolo, medio lo dice en serio, medio lo dice en chiste, pero después cuando pasaron los años y uno escuchó Canadá, Groenlandia, digo, me suena conocido ese tipo de cosas. Son varios momentos. Sí. El primero y más obvio es Trump en la jodita de conquista en Chile. Que ahí tiene razón Macri. Lo habrá tomado como chiste en su momento, pero cuando después vio que había que anexar Groenlandia, ¿no? Canadá no era una joda. No era tan joda. Pero antes hay un momento que Macri explica por qué tiene un mapa tan grande de la Argentina.
Y dice, ¿podemos ponerlo de vuelta? ¿Será mucho pedirle? No lo pongas de vuelta, por favor. No, solo el comienzo, querido Juli Romero. Cuando el presidente explica que tiene un mapa muy grande, porque las provincias es medio difícil ver cuál es cuál. Queremos ver si escuchamos lo que escuchamos, solo por eso, a ver. Hoy va a cobrar el que yo reconozco públicamente que es un amigo, Donald Trump, y ha sido muy amigo de la Argentina por esta relación personal que teníamos cuando yo tenía 24 y él tenía 38. Éramos tan jóvenes en aquella época. Pero también quiero empezar con una anécdota que marca cómo es mi amigo, ¿no? Cuando lo recibo en Buenos Aires, con motivo del G20, le hace una visita también oficial, y en el despacho presidencial yo siempre tengo un mapa de la Argentina, pues un país tan grande que siempre es difícil ubicar las provincias. Esos visitantes venían a explicar: esta provincia tiene el petróleo, esta otra tiene la minería. Y él empieza a mirar. Sí, lo dijo. Es difícil. Lo dijo. Lo digo, yo creía haber entendido mal, no, dijo que tiene un mapa muy grande de la Argentina porque son tantas provincias que... Fue presidente. No quiero estar así porque muestro la pelada, ¿no? Me voy a poner para atrás. No. Mejor me pongo derecho. Si esto no es batalla cultural, ¿qué es? Pero de todas maneras está por fuera del segmento que comienza en este instante con nuestra portada de Batalla Cultural, porque vamos a hablar sobre el relanzamiento de Paca Paca. Paca Paca, vamos ahora a recordar un poco sus orígenes, pero parte de una política pública muy importante. Empezó siendo una franja de Canal Encuentro y después quienes estaban muy interesados, y además se hizo de abajo hacia arriba, con muy buena participación de toda la industria audiovisual, dijeron: che, acá hay algo para construir muy importante. Tiene que ver con una programación infantil muy nuestra, sin subestimar a los pibes y a las pibas. Bueno, ustedes saben que el gobierno relanzó Paca Paca, o está en el relanzamiento de Paca Paca. Ayer vimos algunas cosas, ¿no? Parte del programa, que básicamente lo que van a hacer es sacarle la bajada ideológica que antes tenía. Por eso viene lo que jugamos en el comienzo del programa. El concepto de neutralidad ideológica maneja el gobierno. Lo buscó Mariano Hamilton en inteligencia artificial y la inteligencia artificial dijo: no puedo describirte eso. No sé qué es, no existe. Y por otra parte también dice que estaban arreglando a Samba. Así que Samba, el personaje Samba, iba a estar arreglado. Bueno, pudimos rescatar algunas cosas de las que van a ser proyectadas en el nuevo Paca Paca y sobre todo las que tienen que ver con nuestra historia. Vean este fragmento breve, suelto, donde uno de los personajes que retratan es a Carlos Marx, el padre del marxismo, además está decirlo, y vean de qué manera ingresa en la nueva programación de Paca Paca. En el valor de $1 en oro fundido en una moneda de dólar. El problema es que el gobierno romano decidió hacer más monedas sin encontrar más oro. Estaban convirtiendo la misma cantidad de oro en aún más monedas. ¿Cómo se gana dinero solo con dinero? Exactamente, la pregunta correcta. Ahora vamos a ir a esto, porque este era Milton Friedman, que aparece acompañando a nuestros amigos y amigas de protagonistas de Paca Paca en la historia del dinero. Pero insisto, veamos primero lo de Marx, dale. Niños, este hombre necesitado es Karl Marx, fanático socialista y pésimo padre cuyas ideas llevaron a la muerte a millones de personas. ¿Querrás decir mejor pensador del mundo? ¡Oh, más de 20! Marx es un pésimo padre, bastante mal vestido por otra parte, pero sobre todo cuyas ideas llevaron a la muerte a millones de personas. No hay baja de línea. Si hay, esto es neutralidad ideológica. Sí, totalmente. Sí, a ver, le voy a decir a Decirle por ahí inteligencia artificial ya lo incorporó. Que empiece a mirar Paca Paca. Sí, Dios mío. Milton Friedman. ¿Quién fue Milton Friedman, Hernán Leche? Un economista de la escuela austríaca que Milley reivindica habitualmente. Se juntaba... Tiene un dato importante Milton Friedman, cuando en el mundo el auge era básicamente el keynesianismo, sí. Es decir, supongamos a mediados de los 40, el tipo se juntaba con 2 o 3 a pensar lo que después tomó hegemonía a mediados de la década de los 70. Es decir, si querés fue un contrahegemónico en ese aspecto, el que sostiene la mayoría de las hipótesis, por ejemplo,
que la inflación es siempre un fenómeno monetario, en cualquier momento, de cualquier lugar, es Friedman. Bueno, creo que algo de esto hay. No teníamos dudas que Milton Friedman tenía que estar en la programación de un canal infantil, digamos, ¿no? Y probablemente aparecen los austríacos. Es un habitante de un canil, ¿no? Milton, si no me equivoco. Perfecto. Sí, claro. Milton Friedman en la nueva programación de Paca Paca. En el valor de $1 en oro fundido en una moneda de dólar. El problema es que el gobierno romano decidió hacer más monedas sin encontrar más oro. Estaban convirtiendo la misma cantidad de oro en aún más monedas. ¿Cómo se gana dinero solo con dinero? Exactamente, la pregunta correcta. Él sabe que eso no es chocolate, ¿verdad? Se acabó el descanso. Necesitamos más monedas que el oro que tenemos. Recorten pedazos de estas y fúndanlos con otros metales. Pero si hay menos oro en las monedas, ¿no hará eso que valgan menos? No les pagamos para hacer preguntas. ¿Nos pagan? Oh, miren la hora que es. Esto parece hacer trampa. Eso es porque lo es, y los gobiernos lo hacen todo el tiempo. Entiendo ahora. Cuando se hace trampa para crear nuevo dinero, se logra que el dinero de los demás valga menos. Mira cuánto más liviano es. Exactamente. Cuando el dinero se vuelve menos valioso, necesitas más dinero para comprar las mismas cosas. Eso se llama inflación. Está en línea Miguel Rur, fue productor general de Paca Paca. Miguel, soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR. Te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para todos y todas, para la gente ahí en la mesa, para la gente que está viendo. Me duele la panza ya. ¿Por qué? No puedo. ¿Por qué? Porque ver esta programación después de todo lo que estuvimos construyendo durante casi 17 años me parece desastroso, me parece horrible. Y hace doler la panza, entre otras cosas. Después de haber construido un canal, como vos decías antes, desde la nada. O sea, fue casi una epopeya poder construir canales como Encuentro, como Paca Paca, después de Por TV, prácticamente sin que hubiese nada en ese lugar, y haber construido un canal que tiene como 800, me estuve fijando hoy, 850.000 suscripciones tiene el canal de YouTube solamente de Paca Paca. O sea que hay un montón de gente que durante todos estos años se estuvo sumando a la propuesta porque era un canal argentino, un canal federal, un canal en donde veíamos a los chicos y a las chicas de todo el país contando cosas de sus lugares, y de repente nos encontramos con cosas que no tienen nada que ver con los chicos. Acá noté otra de la misma serie que están promocionando para un lanzamiento que teóricamente va a ser en julio, porque todavía no están lanzando. Esto es como un avance de algo que va a suceder en julio, como ya prometieron en algún momento, creo que a fin de año, cuando apareció Samba y San Martín, y ahora estamos por cambiar algo. Sí. Y ahora sí somos libres. Ahora somos libres de verdad. Eso, ¿te acordás? Sí. ¿Te acordás que ahora sí que somos libres? Y ahora estamos cambiando a Samba. La pregunta que yo me escribí acá es: ¿por qué no inventan otro personaje en lugar de Samba? ¿Por qué en lugar de cambiar a Samba no inventan un personaje al gusto y placer de ellos? ¿Y qué te respondes a esa pregunta? Y porque son incapaces, básicamente, porque no tienen la capacidad de crear nada nuevo, sino más bien de destruir, que es lo que están haciendo con todo, no solamente con los canales. Bueno, uno podría pensar, Miguel, disculpa que te interrumpa, pero uno podría por favor. Uno podría pensar también que es un personaje que se arraigó tanto, digamos, en nuestra propia cultura, que utilizarlo o usarlo como vector con otro fin es como reconocer lo importante que ha sido, digamos, ¿no? Claro, pero eso es desvalorizar la inteligencia de los chicos que reconocen en un personaje a alguien que es muy difícil que les cambie. Es como de repente, no sé, que Superman se convierta en un villano. Claro. Qué sé yo. Samba logró la serie de Samba logró que los chicos y las chicas conocieran la historia. Samba logró que en todos los festivales que hacíamos en Tecnópolis los chicos vinieran vestidos de granaderos, como tal vez tenía ganas el presidente, y no sé si lo va a hacer o no, pero las chicas de Juana Zurduy, los chicos de Samba de Belgrano, conocieran la historia y los
héroes que nosotros antes veíamos en cuadros cuando íbamos a la escuela, se convertían en héroes humanos y que tenían relación con el personaje. Y entonces sí, creo que consideran que Samba es algo muy importante y no lo terminan de sacar del camino, sino que tratan de arreglarlo, de clonarlo de alguna manera, utilizando los mismos términos que ellos usan. Hernán. Me parece que es muy difícil, me parece que es atentar contra la inteligencia humana todo esto que está pasando. Miguel, a ver si interpreto. Hernán Lecher, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver si interpreto lo que vos decís. Hay una especie de persecución de Samba, es decir, de tratar de destruir los valores que el propio personaje había construido. Te pregunto si efectivamente es así, y si es así, esa hazaña tiene más que ver con lo que es el gobierno libertario de Milei. En base a esto que vos decías, ¿por qué no crearon otro personaje si querían contar otra historia? Bueno, es una pregunta interesante porque en el gobierno también del señor Macri también sucedió algo parecido con Samba. Sacaron algunos capítulos que no les gustaba, pero no lo sacaron a Samba. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo sacan directamente y generan otro personaje nuevo? Porque es mucho más importante arreglarlo que sacarlo. Yo recuerdo el Samba realidad, destrozado allá en Tecnópolis. Claro, es más importante arreglarlo culturalmente. No, en realidad me parece que no tiene la capacidad de generar un personaje nuevo, distinto, y que reemplace en tan poco tiempo algo que se construyó durante muchos años. Samba es una construcción que empezó en el 2007 o 2008 y que duró todo lo que duró hasta que terminamos la gestión anterior con Cielo Salviolo a la cabeza, que fue la directora de la última gestión hasta que vino esta nueva gestión, y que tuvo festivales en todo el país, que tuvo una banda de samba que tocaba las canciones especialmente hechas sobre la Revolución de Mayo, sobre la batalla de San Lorenzo, sobre las cuestiones patrias. La patria éramos todos nosotros y los chicos se consideraban parte de esa patria. Miguel, tenemos que cerrar, pero te quiero pedir una línea, insisto, ya cerrando, porque además de lo simbólico, de la construcción identitaria, de la soberanía, de una concepción de las infancias, también una industria audiovisual muy pujante que demostró todo lo que puede hacer. Pienso en lo que está pasando hoy con eso, ¿no? Claro. Bueno, nosotros, con nosotros trabajaron un montón de productoras audiovisuales, dentro de las cuales estaba Woody, conocido de ustedes, Claudio también, que son todos conocidos, que son gente que trabajó para Encuentro, para los canales, que hicieron un montón de cosas. Claro. El mismo director de El Eternauta trabajó para Paca. Qué bárbaro, qué importante resaltar esto. Claro. Entonces, toda esta gente que de repente es tan importante para la industria, desaparece. Ponen estas cosas que teóricamente van a comprar con dólares que nos están pidiendo que saquemos del colchón, porque hay que destacar que esta Turtle Twins es una serie norteamericana, que hay que comprarla para poder pasarla acá. No es que te la dan gratis, salvo que alguien se la dé gratis y la pueda pasar acá con todos los derechos que eso significa. Claro. Pero Miguel, bueno, no hay plata, así que no sé te queremos saludar, abrazar. Me imagino que lo que está pasando por todos los hacedores de Paca Paca en este momento es muy bravo, pero también te quiero comprometer a que cuando tengamos la hermosa y honrosa tarea de reconstruir una enorme cantidad de cosas, volvamos a conversar con una sonrisa de oreja a oreja, ¿te parece? Yo lo último que quiero decir, les robo un segundito. La gente que quedó en Paca Paca la está pasando bastante mal. Le han congelado los sueldos desde junio del año pasado. Los han mudado de donde estábamos, que era un lugar especialmente construido, que está en la ex ESMA, en el Espacio para la Memoria, y realmente la están pasando muy mal y ojalá esto se pueda solucionar en algún momento. Un gran abrazo, Miguel, y gracias por el rato. Gracias por haber llamado. Bien, así cerramos hoy. Chau, Mariano, pasala muy bien, buen fin de semana. Pablo. Éxitos. Cada vez que me decís Hamilton te voy a decir Caruso. Bueno, muy bien. Mariano te voy a decir Pablo. Me parece muy bien. Chau, Hernán Lecher.
Pásala muy bien. Pablo Caruso. Buen fin de semana, el lunes la seguimos. Chau.